ternura nace la revolución. Bienvenidos a Mis Luchas, un espacio sonoro y digital que visibiliza las luchas de las mujeres y las diversidades del Estado de México. Amiga Nora. Bienvenidos, hoy hablaremos de cómo las ciudades no son neutras, sino que han sido diseñadas por y para hombres. Sí, ya sé que los tenemos hasta el copete con este los tema. Hombres, o sea... No todos, pero siempre uno. Sí. Y bueno, pues siempre se han dejado de lado todas estas dinámicas importantes de cuidado, de movilidad, de seguridad. De igualdad, donde, pues, de equidad. Claramente las mujeres y las personas de la diversidad llevamos la de perder, como siempre. Sí. Pero bueno, a ver. Sí que bueno. Sí, bueno, 10 por ti. Siguiente punto. Bueno, a ver, Nora, haznos los honores, por favor. Preséntanos a nuestra invitada de honor, porque aquí puro personaje. Claro, Siempre, además hoy siempre, estoy muy contenta porque es una mujer que admiro mucho, que Por me ha dos, tocado gracias, conocerla por dos, desde hace un por dos. tiempo, que... Bueno, pues primero se las voy a presentar. Ella es Frida Tapia. ¡Bravo! Claramente politóloga, porque bueno, pues necesitamos una Siempre hay una experta politóloga. Siempre para hay una hablar. politóloga. No ¿Sí, amiga? todas, no, sí, ustedes son chingonas. Hay todos los Eh, politólogos y politólogos. Sí. Definitivamente, yo todos los que he conocido me caen muy bien, Ay, qué debo bueno, decirlo. amiga. Yo no, pero qué bueno. Qué bueno. Que te Basta, pase eso. basta. Voy a ser yo quien lo Sí, dijera, pero... pero que le pasó eso. Ajá. Frida es politóloga, es activista feminista, es activista Sí. por la defensa de la tierra y el territorio, orgullosamente chayota. Ella nos va a decir ahorita Yes. por Que qué nos cuente la es historia, y que a nos cuente qué la se historia. refiere, pero además actualmente es estudiante de la maestría de estudios urbanos, ni más ni menos que en el Colegio de México. Bravo. Ay, tantas gracias. Bueno, No, hombre, un honor estar con ustedes. Entre otras muchas cosas que ha hecho Frida. Y que no Entonces, quiere que digamos quiere que- aquí, pero... Gracias, síganle. Pero es una gracias. chingona, es Sí, una síganle chingona. la pista, además, También podemos poner sus redes sociales aquí Sí, para claro. que la siga. Sí. Tenemos un Mario Bros Trans que pone aquí las redes Ok. sociales. Entonces, que lo ponga. Aquí lo Excelente, pueden poner, me pueden parece poner- perfecto. Vamos a Sí. dejarle trabajo a la producción, un Sí. Mario politólogo. Una más, lo sentimos, producción. Aquí. No, que producción ponga aquí tus redes, que te sigan. Sí. Que Gracias. créanme que Frida pronto va a tener cosas grandes. Lo sé porque es una chingona. Gracias. Cuéntanos primero, desentrañemos el misterio. ¿Por qué eres orgullosamente chayota? Justo, bueno, yo soy de Tenancingo, Ajá. que es una ciudad que está en el Estado de México, en el sur. Normalmente no topan Tenancingo, entonces para los que no saben, si ubican Ixtapan de la Sal, bueno, 45 minutos antes y una autopista antes de que nos desconectaran totalmente de esa zona. Cuando uno entraba a Tenancingo, veías chayotes por todos lados. Entonces de ahí Ah, salió qué el que éramos interesante. chayotes. Yo no sabía Después, eso. esa lógica del agro de Tenancingo cambió. Ahora producimos muchas otras cosas, pero fundamentalmente era el tema de los chayotes. Entonces, aún el equipo de fútbol todo es chayote. O sea, Órale. sí. No siquiera sí. sabía que el Estado de México produjera chayotes. Sí, bueno, la verdad es que... bueno, también hay muchas cosas que no sabemos. Tenemos 125 municipios, o sea, es un mundo. Sí. Está cabrón. Y que sirva este aporte para decirles que el sur del Estado de México produce buena parte del alimento del Estado de México, así que somos pocos, pero locos y sin nosotros no tragan. Ah, me encanta, me encanta. Muy Pero bien. no solo del estado, la ciudad y toda el área conurbada. Sí, total, no, y Sí, incluso claro. del país, porque sí Sí, hay sí, calidad de sí. exportación por allá, ¿eh? Qué fuerte y qué Unos gran dato. chayotitos, ¿no? Sí, Alex, aparte, ya sabes a quién agradecerle los chayotes. aparte aquí una situación, ¿eh? Frida viene a tirar factos. Y Frida no se Híjole. anda, no, si ella no se limita, dinos, ¿sí o no, Sí, Frida? sí, O la sea, verdad es neta. que sí. No, Y lo agradecemos no me voy a porque hacer chiquita eso con es lo que güey. nos gusta en mis luchas. Creo que eso es lo que nos gusta, que nos enseñen, que nos digas, que seas honesta, Ujú, ujú. que además todos podamos aprender, ¿no? O sea, creo que está padre y créanme, ustedes la ven chiquita, pero denle 5 minutos a este capítulo. Es que ahorita nos vamos a tomar una chiquito. foto Sí de estoy, pie güey, pero- para que, ajá, sí, porque aquí la Sí. muchacha. No, güey, chiquita de edad. Ah, yo pensé que Ay, de yo- estatura. No, o Y sea... También dije, es que no estoy Pues es que, entendiendo. ay, Y yo voy a Odio entrar a la con el tema juventud. del juveneo, ajá, Odio a justamente. la ¿Sabes qué es lo juventud. peor? Que acabamos de tener un capítulo de esto. O sea, no Basta. entiende la muchacha, no entiende. Basta. Pero bueno, a ver, continuemos. A ver, Nora, queremos que Frida nos hable, porque aparte es una experta en la materia. Ya nos dijo Nora que está estudiando la maestría.
Entonces, vamos a hablar de las ciudades, del urbanismo, de la falta Justo. de perspectiva feminista. Bueno, deja tu feminista ya. La falta de Ya es Sí, perspectiva. ya es mucho Sí. pedir, ya eso ya es un nivel muy elevado. Pero cómo las ciudades se construyen alrededor, por y para los hombres. Dirían ahora ya, seguramente ya los tenemos hasta la madre, ¿no? Chingue y mame. Pero la neta es, pues es así, ¿sí o Sí. no, Pri? Sí, totalmente. O sea- Y creo que es importante decir que no solamente las ciudades se construyen para los hombres, se construyen para el capital, ¿no? Y ahí hay una Sí. relación que, digamos, como que se imbrinca en dos niveles. Porque por una parte, se espera que todos y todas produzcamos y que le sirvamos al sistema en ese sentido. Entonces, la ciudad se construye como un macrosistema pensado para que podamos producir. Pero luego está la dimensión de género, ¿no? Y entonces, ¿dónde está el lugar de las mujeres? Las mujeres, en teoría, estamos en la casa, estamos en los cuidados. En la cocina. ¿Dónde Claro. están los hombres? En el ámbito productivo. Claro, Entonces, la claro, ciudad se claro. construye para el ámbito productivo y por lo tanto para los hombres, ¿no? Y ahorita yo creo que le vamos a entrar sabroso a temas que parecen del cotidiano porque están normalizados, Pues los no porque espacios sean correctos, públicos. digamos. Sí, claro, Sí, porque, claro. por ejemplo, ahorita que hablas acerca de cómo se construyen las ciudades, el tema de las lámparas, ¿no? Claro. O sea, porque de cuánto tiempo para acá empezaron a poner luz? O sea, ¿y a qué responde, no? Claro. O sea, incluso, bueno, ya ni hablemos de las discapacidades, o sea, puta. Sí, la accesibilidad es un temota también, o sea, Bueno, a ver, yo voy a empezar, Frida. ¿Verdad o mito? va. Si vives lejos, es porque elegiste vivir lejos. Miren, decíamos ahorita, yo soy una orgullosa tenancinguense. Me parece que decir eso es como decir, güey, la próxima vida elijo nacer en Polanco para que me quede más cómoda la existencia. O sea, no, uno no elige para empezar. ¿Dónde le va a Dile, tocar Nora, nacer, ¿por no? qué dices mamadas? O sea, Yo No, pero es que es cierto que está generalizado en la discusión pública. O sea, ¡Carajo! sí hay mucho este tema de sí, si eres sí, pobre, claro. es Pues porque eres quieres. pobre que quieres, ¿no? claro, Entonces, claro. si vives en Sí, Ecatepec, es porque quieres. Tú elegiste nacer en Ecatepec, hermana. pues O no, sea, pero tampoco me disgusta, ¿eh? Pero la Pero te neta... quejaste de tus 4 horas para ir a la universidad. No, es que el Alex. estigma está muy cabrón. Sí. O sea, No, lo que sí, decía Free, pues sí, sí. mejor nazco en Polanco y pues la neta seguramente voy a tener más cómoda la vida, no solo en movilidad, sino en otras cosas. Claro. Entonces, pues digo, No, pero el mito es ese. O Sí, sea, ¿qué claro. dice, o sea, Totalmente. ¿qué dicen mucha gente que vive en la ciudad? Ya cierren el Estado de México y que no vengan, ¿no? Es como, Ay, güey, el Dios. Estado de México mantiene gran parte de la economía de la ciudad. Y claro, si todos los que vienen del Estado de México a la ciudad vivieran en la ciudad, créanme, no cabrían. Pero aparte yo siempre los veo pueblear en Valle de Bravo, en Ixtapan, Ixtapan, en o sea, Atotonilco. sí, claro. Pero bueno, mira, a ver. Yo no, tú quiero, dinos. hacer un paréntesis ahí porque me parece muy importante lo que dices, Cele. Ujú. Siempre que se habla de ciudades está como en lo oscurito la lógica de lo rural. Sí. Y esta lógica en la naturaleza. Ahí como un spoiler, yo estoy trabajando mucho temas ecofeministas porque me interesa mucho esa relación que hay entre la naturaleza y las mujeres. Y es Qué fuerte, cierto, sí, ¿no? qué padre. Entonces, claro, tú vives en la gran ciudad y amas la gran ciudad porque ahí puedes trabajar, porque ahí puedes producir, porque eso es chic, pero cuando te hartas de la ciudad, te mueves al espacio rural y entonces ahí sí tienes que soportar toda la carga del citadino que se va después a pueblear con los impactos naturales, ambientales, cero económicos que O sea, tienen. como llevar sombrero no es cool. No. O sea, cool sea, es, ¿sabes? tomarme Cool la es, pero foto. tiene una implicación Sí, también. pero ¿no? sí, pero pues es que también ese tema de respeto. De hecho, ahorita en la previa platicábamos Free y yo de cómo las personas van a los parques, sí, los parques ambientales, la Ujú. montaña y así, y el tema de ir y dejar la basura, Claro. ir a grafitear, y dices, no me chingues, yo le decía, o sea, qué chido, Luisa y Rubén que se aman, ¿no? Pero qué chingado tienen que ir a grafitear a la ¿Y montaña. qué nos importa Total. a todos Sí, los no me demás? chinguen, o sea. Para empezar, ¿quiénes son? Ajá, exacto, y eso a mí me importa. Claro. Al nevado le importa, por... No, a ver, ¿verdad o mito, Frey? Las ciudades son neutras y son iguales para todas y todos. No, definitivamente. O sea, yo creo que ahí lo vamos a explorar mucho, Ujú. pero sí es importante partir por supuesto que no. Y si somos un poquito sensibles, basta con que salgamos tantito de nuestra casa para darnos cuenta de que la ciudad no es neutral. ¿Escucharon lo que dijo Frey? Poquito, ¿eh? No necesitamos mucho para... Sí, la verdad. Define poquito. Sí, o sea, ni se tienen que esforzar, o sea. Sí, no les pido que hagamos trabajo etnográfico, ¿no? Más salgamos de nuestra casa y con eso es más que suficiente para empezar a notar, sí, una serie de desigualdades, ¿no? Que además hoy ya tenemos muchos Ok. mecanismos y muchas investigaciones, tanto cualitativas como cuantitativas, que ponen eso de relieve, ¿no? Y que nos dicen, a ver, Ok. tanta proporción de la sociedad vive de esta forma, ¡ay! Y casualmente son mujeres, ¿no? O sea,
Por Yo no- cierto. Yo no diría, pero por, Claro. ¿no? O sea, Y si hablamos de la comunidad discapacitada, pues, es lo que Sí. les O decía. O sea, sea- tuvimos el capítulo con Jen y todo lo que nos contaba. bueno, Cómo- caminamos con Jen a la parada Sí, del Metrobús Y fueron fue minutos angustiantes. sí. O sea, y nosotras no somos las que tenemos la discapacidad. O sea, sí es complicado porque aparte uno a veces se envuelve en su burbuja. y no te importa. Sí, y no alcanza Claro. a ver todo, ¿no? Toda la infraestructura, la estructura, todo lo que hay. Oye, ¿verdad o mito? Las banquetas, el alumbrado y los parques son solo detalles estéticos. No. O sea, creo que hay un problema grave en que estructuralmente, sobre todo los gobiernos se preocupan por la parte estética de todas estas estructuras urbanas. ¿Lo dices por la jolotización de la Ciudad de México? ¿O por No qué me lo dejes de dices empezar por ahí, porque además No, yo tengo duda. quiero hacer un comercial. O Sí. sea, trabajamos una ley para la defensa de los ajolotes que está en el Estado de México y está Muy buena, por cierto. en la Ciudad de México también, o sea, en las Ujú. dos entidades. La ley no se aprueba en ninguna de las dos, y tú lo sabes. Lo sé. Pero ¿qué tal la ajolotización? O sea, ahí sí vamos a pintar ajolotes por todos pinches lados, pero de protegerlos, De eso luego, ya luego hablamos. vemos el No, presupuesto. y ya están muriendo en Xochimilco. Ni hablemos Claro. de los puentes morados que eran amarillos, pero luego volvieron a ser Como la amarillos Pantera Rosa, y y luego luego morados. Ajá, amarillos, sí. exacto. Y Ni eso hablemos te del revela gasto, también ¿eh? el tema de la función estética, porque Sí. no se trata solamente de un color, se trata de una función que tienen en el espacio Sí, público. exacto. claro, son No crean que amarillos son- por una norma No crean que son oficial amarillos porque el internacional. PRD PRD. gobernaba, ¿eh? No, No. O sea, eso fue mera Sí, coincidencia. eso fue un casuístico, hecho aislado. claro. Pero a ver, ¿verdad o mito, Free? ¿El tráfico es igual para todas, todos y todas? No, a ver, para empezar, uno no está en el tráfico, uno es el tráfico. ¿no? Pero, tantito pausa, me encanta cómo Free cuando nos contesta es como de pura tontería. Así que de, dicen aquí, ¿para o esto sea, me invitaron? ay, no. O sea, esto me Esta invitan. gente, o sea, esta A ver, señora. me voy a mandar, pónganse a Sí, estudiar y luego oigan, o regreso. sea, esta gente. No, es que además es muy Sí. lastimoso porque mucho de esto está en la discusión pública Sí. y de repente sí creemos que es así, ¿no? Entonces, no, al contrario, me parece que está súper chido que empecemos por ahí, Claro. por desmitificar ciertas Sí. cosas. Y no, a ver, claramente sí. El hecho de que la gente lo piense también revela que hay un contenido detrás. O sea, que alguien Claro. se ha encargado de masificar Claro. esas ideas, Claro. ¿sabes? Entonces, a mí sí me parece interesante que empecemos por acá. Fíjate que el día que fue el último partido de México, mi corazón todavía está triste cuando perdió. Yo fui a ver el partido con mi mamá. Entonces yo venía con mi hermana y ya eran como la 1 de la madrugada cuando veníamos regresando de Catepec Mi a hermana, Toluca. El partido acabó a las 9. Mira, pero es que todavía cené. Pero bueno, veníamos mi hermana y yo, pero estaba atascado. O sea, de regreso para salir de la ciudad, el tráfico era horrible. Sí, sí. Horrible, horrible, horrible. Y yo le decía a mi hermana, le decía, bueno, tú y yo vamos en coche, Sí. ¿no? Y ahorita vamos a irnos derecho y llegamos. Pero imagínate todas estas personas, porque había un buen de Tizayuca, camiones, ruta y Claro. demás, ¿no? Estas personas que todavía tienen que llegar y seguramente hacer transbordo, caminar de la parada a su casa, o sea, independientemente de que se hayan ido a ver la final, lo que Sí, sea. a lo que hayan ido, Eso no importa. La cosa es el tema de la movilidad, ¿no? O sea, Y bueno, además ahora a razón de los partidos del Mundial abrieron rutas, Ujú, o sí. sea, abrieron horarios, porque al Sí. parecer eso sí es importante y amerita un horario, y abrieron horarios especiales en las ciudades y en los paraderos que llevan al estado, Indios Verdes, Toreo, Ujú, ujú. Rosario, empezaron a trabajar algunas rutas de combis más para que la gente pudiera Claro. regresar, ¿no? Y al final es como, güey, ¿no podrían pensar en toda la gente que lo hace habitualmente? porque eso ¿No no es... se les ha ocurrido? Sí, pero fíjate Sí. que, bueno, no sé tú qué piensas ahí, Free. A mí la verdad me atravesó y me dio coraje, y yo no uso esas rutas, pero esta onda de que como el transporte público lo monopolizó el tema del partido y era, ¿quieres usar el transporte? Preséntame tu boleto para que ver que vas a ir al partido. Sí. Y o sea, imagínate todas las personas que trabajan por ahí, que lo Bueno, toman lo que todos los ocurrió días, con o el sea, Zócalo por el FanFest, O sea, o sea que está- cerraron sí. el Zócalo no sé A ver, cuántas cuadras. Yo quisiera empezar por decir que no tengo nada en contra del fútbol. Al Todos. contrario, la verdad es que me Sí. gusta bastante y lo disfruto mucho,
pero creo que eso revela una forma de hacer política. Y no solamente tiene que ver con la ciudad, aunque la Ciudad de México, la verdad que sí se vio brutalmente afectada. Hay colonias a las que a las personas les cambiaron totalmente la movilidad, les cambiaron la forma de vida por 5 partidos. Sí. Y eso al final revela dónde está justo, por ejemplo, esta función estética de la ciudad, a quién le conviene esa función estética de la ciudad, pero sobre todo a quién le están hablando quienes son nuestros gobernantes, ¿no? A mí me parece muy preocupante porque no solamente se trata de para el partido o a ver, pasó cuando vino Taylor Swift también, ¿no? O sea, se Yo no cambiaron tengo- los Luego es cuando horarios, llega ta, la ta, ta. más Swiftie. No, yo lo acepto. Pero pasó con el Taylor tema Swift y es la amo. ese, ¿no? Entonces, para ese tipo de espectáculos sí vamos a dar el espacio, sí vamos a poner toda la infraestructura, Sí. pero la vida cotidiana nos importa, o sea, nada, ¿no? Y al final te dice qué es lo que están pensando, qué es lo que están priorizando, dónde está su capacidad también de realmente responderle a la ciudadanía en un tema de me importa que vivas bien, no solo me importa que derrames economía para el partido. Y la falta de empatía, la Totalmente. insensibilidad, esto es hasta indigno. Lo vimos con las madres buscadoras. Sí. El tema de la movilización de los cuerpos policiales. O sea, yo veía comentarios, veía reels en Instagram de hombres diciendo que es como de, es que, ¿por qué no se divierten? ¿Por qué no cotorrean? El mundial pasa cada 4 años, hay que apoyar a la selección. A ver, eso no tiene nada que ver con que nos gusta o no nos gusta el fútbol, de Claro. que apoyemos o no apoyemos. Es un tema de empatía. Y está muy cabrón porque tú lo dijiste, desde las propias políticas de gobierno, pues vemos cuáles son las prioridades, ¿no? Claro. ¿Qué importa? Sí, la verdad es que es un tema muy duro y que también está atravesado por el género, digo, este tema de las madres buscadoras, porque Sí. pareciera que solo buscan mujeres, ¿sabes? Claro, sí. Entonces, de repente la discusión pública es como, ay, estamos hartos de que todo el tiempo estén hablando de esto y de las mujeres y tal. A ver, las madres buscadoras también buscan hombres. Claro. Las madres buscadoras no solamente hacen un trabajo que debería hacer el Estado, Y generalmente buscan hombres desaparecidos Claro. por el crimen. claro, Entonces, creo que es importante también hablar, hablando de esto de lo que ocurrió en los partidos de México, lo que ocurrió con las paradas del Metrobús, todo Reforma está destruido, o sea, Sí, toda la ruta que va totalmente. de Indios Sí. Verdes a Campo Marte se quedó sin paradas de autobús. Sí. ¿Por qué? Pues porque a los vatos se les hizo muy chingón subirse a celebrar y aventarse clavadito, una colapsó. Para el último Murieron partido. personas, Claro. o sea. Sí, pero para el último partido las tuvieron que tapiar, porque para el primer partido ocurrió, para el tercer partido le pusieron cinta amarilla, que por supuesto la arrancaron y Pero, hicieron así. pero aparte me y encanta. para el último tapiaron. No sé si vieron los carteles en las paradas que decía, por favor, no subirse, prohibido subirse, Subirse, sí. estructura frágil. Sí, O sea, no mames, en ese sentido Sí. como, ¿no? O sea, Sí. ¿a qué nivel tenemos que llegar para proteger? Porque aparte, pues, realmente lo usamos, vivimos de eso. sí, Claro, claro, porque claro. además muchos de los que estuvieron brincoteando y esto y el otro, o sea, probablemente no van a volver a pararse ahí. Ujú. ¿Sabes? O sea, no van a ocupar esa parada, no van a ocupar ese transporte, no van a comprar una tarjeta de movilidad o a recargar una tarjeta de movilidad, porque además, o sea, fueron todas las de Reforma. Miren, yo solo quiero verlos el 8 y el 9 de marzo. Ya, o sea, quiero que llegue ese Ay, no. momento porque voy a sacar todos los videos que ya tengo guardados de Amber, José Luis. Y te ten vamos 2 pesos a de madre. compartir, Sí, Pri. sí, Si sí, la escuchas, verdad. te va a Sí, pero porque además no sé compartir. si vieron esta entrevista con uno de los empleados de Limpia de la Ciudad de México que Ah, dijo sí. nunca, Claro. nunca en la vida, o sea que dijo, me pesa mucho por México, pero qué bueno que perdió. O sea, estábamos hartos, o sea, Sí, no sí, fue había muy duro. manera de seguir levantando la cantidad de basura que dejaron. Pero es que, ay, no sé, o sea, me pasan muchas cosas por la cabeza. O sea, por ejemplo, ¿tú qué opinas, Free? El tema de la infraestructura de movilidad, ¿cuál fue la prioridad del gobierno de la Ciudad de México? Los candelabros en la estación Hidalgo. Y no tiene Y que nada que ver además con ya vieron que lo que costaron. estás en contra o estás a favor. Es como, no me chingues, el metro no funciona, Claro. no llega a tiempo, no pasa, cierran la línea, bajan a la gente. O sea, bajan a la gente en las vías. O sea, para O sea, empezar, ¿cuántos años pasamos no sin mames. un tramo de la línea 1 del metro? Para Sí. que literalmente ayer me subí a la línea 1 del metro y ya está todo lleno de espacios Goteras. para inundación. O sea, que se inunda, ¿sabes? Ay, Dios. O sea, vuelvo a lo mismo. Hay un criterio estético que se tiene que cuidar, sí. Y ese criterio estético es vamos a ponerle candelabros, vamos a cambiarle el piso, vamos a ponerle el ajolotito, pero en términos de funcionalidad no sirve. Y perdón, pero es que no se trata de que se vea bonito. Y ahí Sí. aprovecho para hacer otro paréntesis. Porque no solo pasa en las grandes ciudades, pasa también en las ciudades más pequeñas.
Ejemplo, Tenancingo. Recientemente hicieron el reencarpetado de la calle de la Misu Casa Gracias. y nos decía la gente de obras, es que les va a quedar bonito. Y yo Increíble. decía, güey, vale, o sea, no me importa. Dilo, sácalo, ¿Sabes? Free, No me importa sácalo. que sea bonito, Que me quede importa feo, que sea pero que funcione. útil, ¿sabes? O sea, yo necesito, porque yo vivo aquí y unos vecinos decían, es que, wow, los amamos porque hace 50 años que no tocan esta calle y ya necesitábamos la mejora. Es cosa decirles que antes de la inauguración de la Ya calle, tenía esa madre hoyos. ya se estaba cayendo, la tapa de la coladera ya estaba rota, literalmente todas las fotos, si ustedes las buscan en redes sociales, están de la coladera para abajo, para que no se viera que la coladera estaba rota el día de la inauguración. O sea, ese es el nivel de Pero- bonito, pero cero funcional que nos dejaron, carajo. Hubiéramos llegado a los 10, a los 60 años sin que la atención. tocaran, ¿eh? o sea, de gracias, verdad, Hay para eso municipios nadota, o sea. digo, tú lo debes haber visto, hay municipios como Ecatepec y Coacalco, no, pusieron unas lámparas cuadradas a la mitad en algunas zonas, bueno, yo lo veo porque es como la ruta que yo camino, güey, ocupan de verdad una gran parte de la banqueta, ¿no? Y entonces son pues unas lámparas altas que se iluminan en la noche, muy Claro. coquetas, que tienen como la señalización del gobierno, ya sabes, güey, las han ocupado para amarrar los puestos. O sea, ¿Son estas lámparas delgaditas? pues Ajá. es que no son ¿Altas? tan delgadas, ajá, no son ya tan delgaditas, creo que ahora son más gruesas, pero además entonces ahora, si tú vas empujando una carriola, Ajá. ya no puedes pasar con la carriola porque ya no cabes. Si Claro. tú vas en Ay, silla de Dios. ruedas, bueno, ya ni hablamos, ¿no? O sea, Pero aparte, Sí, es y una como, güey, política a la estatal. mitad de la, a Ujú. mitad de la banqueta, o sea, no sé quién, no sé cuánto costaron, pero es a mitad de la banqueta real, pero ahora deberíamos estar muy felices porque están bonitas y nos iluminan Y te en están la iluminando el noche. camino. O sea, yo debería dar las gracias porque ya tengo un manto de luz protectora que me acompaña sobre Sí, la banqueta, sí, entonces sí. está cabrón. Sí, sí, tu O sea, gobierno si, te cuida. si vas arrastrando el carrito del mercado, ya no pasaste tampoco por ahí. Pero aparte, ¿cuál es la lógica? Porque, o sea, yo creería que quien trabaja en eso y quien se dedica a diseñar, pues es experto en urbanismo, experta, Pues, ¿no? O sea, mi Yo pensaría que no lógica, camine en la banqueta nunca. mi mente ignorante de sentido común me diría que Claro. pues quien está ahí son expertos, ¿no? O sea, Yo creo que responde a diversos factores. No es un tema necesariamente de que no haya expertos. Sí es un tema, me parece, también de corrupción y hay que decirlo fuerte y claro. También de que muchos de esos expertos en realidad egresaron de la universidad cuando yo iba naciendo. Yo tengo 32 años y Imagínese. en estos 32 años no se han acercado, han tomado pero ni tantito. algo, un diplomado, Exacto, un curso, ¿no? un taller, Un algo una para conferencia. refrescar Pues lee muchas la visiones. contraportada de un Entonces, libro, ¿no? O sea, ya y ya con eso ya... O sea, no, pero No, tu amiga, dale. dale. No, o sea, creo que este asunto de que se vea bonito, Sí. o sea, tiene mucho que ver que con los que nos enchulan los municipios Sí. o las ciudades, generalmente no se bajan de su coche, ¿no? Entonces es como, pues, ¿cuál es el problema con los ciclistas? Pues ponles ahí 2 metros de ciclopía. Bueno, no, 2 metros me vi exageradísimamente, ¿no? Ponles unos centímetros Muy ahí benevolente. para que, ¿cuánto mide el manubrio de la bici? Pónganles espacio de ciclovía. ¿Qué es lo que pasa con las mujeres? Caminan a la escuela por sus hijos, pues que no caminen, ¿no? Pero, O sea, nada más para que dimensionemos el tema de la política pública y cómo se diseña esto, los vagones rosas, puta. el Metrobús free. Yo la otra vez iba bien feliz en el Metrobús y en eso, obviamente, yo me meto en la parte de solo mujeres y he tenido muy malas experiencias en los vagones mixtos. Y yo digo, bueno, pues se agradece, es poco, pero gracias. Pero vi un letrero Me que ofende, pero está, les voy a pasar la foto aquí a producción para que lo pongan. Aquí. Sí, para que ustedes lo dimensionen y me den su opinión. El letrero era zona libre de acoso y era una chica así como corriendo y abajo un tipo como tratando de meterle la mano abajo de la faldita. Todo esto en muñequitos como de los del baño. Sí, claro. Ajá, sí, ¿no? Entonces, Como muy iconográfico. ajá, sí. Y yo dije, es en serio. Es en serio. O sea, Sí. primero, a ver, ¿qué pedo? Las mujeres también acosan, ¿ok? Eso es número Y hay uno. que decirlo fuerte Sí, la y neta. claro. Eso es una. O sea- Dos, o sea, ¿qué pedo? Ya porque tu vagón lo pintaste de rosa y solo en mujeres, ya no hay acoso. ¿Y qué pasa cuando me bajo de aquí? ¿Qué pasa cuando camino a mi casa? ¿No? ¿Y quién acosa también? O sea, ese rato nos decía Free un dato muy incómodo y muy feo, pero a veces los principales acosadores también son choferes. Claro. De O transporte. sea, ya ha pasado, ¿eh? Cobradores. Cobradores, o sea, y no es una generalidad, a ver, calmados, no es una generalidad. No estamos pasa. diciendo que todos. Sí, claro, no, pero Sí, pues es que al final ese tipo de políticas están pensadas para, pues sí, hay que decirlo, para quedar bien, ¿no?
y están poco pensadas como una lógica de largo plazo. Son políticas que iniciaron como reeducativas, que debían de tener un marco temporal y que si se han quedado de manera permanente Claro. es pues fundamentalmente porque no están sirviendo mucho. y Y yo creo porque, que ahí también en claro. una lógica de evaluación tendría que ser mucho más objetivo y decir, a ver, esto no está Claro. funcionando, hay que hacer un cambio de la política en lugar de aferrarme a que eso es lo único que funciona, pero ahora lo ponemos en inglés porque como se viene el mundial y se Claro. vienen los visitantes extranjeros, entonces hay que ponerlo también en inglés para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Sí, aparte que digan, no acoses, va. Vaya, no. Claro. Bueno, voy a Ya. guardarme las ganas. Sí, ya soy un ser Sí. equilibrado que no va a acosar. Sí, no, No, definitivamente y no regresamos funciona. al asunto, ¿no? Como lo que se ha comentado de los puentes peatonales, ¿no? Pues, ¿qué horror. quieren cruzar? Y si educamos a los conductores para que de verdad tengan esta Claro. conciencia cívica de permitirle el paso al peatón, no, mejor pones un puente. No, pero aparte también es una cosa, bueno, es que tengo pedos con los puentes, Sí, o sea, Sí, y real- yo quería que llegara este momento sí, no, porque no, sé no, que no. vamos a sacar todo nuestro odio contra el puente No, peatonal. neta, o sea, es que la verdad es que el diseño estructural del puente, pues es un pedo de origen. Claro. O sea, Free, yo cuando iba en la prepa, yo tenía que cruzar una avenida grande que es la México Pachuca Libre. Entonces yo tenía que Ujú. cruzarlo y había un semáforo, pero al lado estaba el puente, entonces yo siempre me iba por el puente porque Porque, decía, pues, pues bueno, claro. porque puente, ¿no? Entonces, y yo decía, es que yo no quiero que me atropellen. Me atropellaron después, pero no en ese municipio. Pero yo no quería que me atropellaran, ¿no? Entonces yo dije, yo voy a usar el puente, Claro. ¿no? Entonces, Porque pues ya. hasta los perritos usan el Sí, puente. claro, pero Sí, aparte yo era la odio el única. comentario. Ah, ya sé, yo también. Yo era la única. Nadie usaba el puente, ni hombres, ni mujeres, papás, madres. Nadie usaba el puente. Entonces yo decía, ¿qué pedo, no? Bueno, Sí, al qué gente. segundo mes, no llevaba segundo mes en la prepa, yo iba bien feliz a mitad del puente y subió un tipo, me aventó contra las rejas del puente, me quitó mi celular, me quitó el dinero y me dijo, ahora álzate la falda. Y se estaba desabrochando el pantalón. Si un señor no hubiera Claro. visto, yo no sé qué hubiera pasado conmigo. O sea, yo estaba pasmada, yo quedé en shock. Yo me puse a llorar y le dije, por favor, no. El señor subió corriendo, entonces cuando él lo vio, me avienta y se va. Y me llevaron a la escuela. El señor me acompañó a la escuela. Y en la escuela me dijeron, es que por eso nadie usa el puente. O sea, también tú, También ¿cómo se te ocurre? No, o sea, ¿qué tienes en la cabeza? ¿No? O sea, imagínate. Y ahora seguimos con la historia, porque a partir de esa mala experiencia de acoso, entonces Selene deja de usar los puentes peatonales. Me dan Y miedo los corte puentes. seguido, ¿qué es lo que pasó? La atropella. Bueno, pero quiero aclarar que me atropellaron porque no había puente. O sea, esa es otra historia. Porque si no me hubiera vuelto a subir. Esa es otra historia pero muy sí, diferente es que tiene que ver con No, movilidad también. Y después de atropellarme pusieron un puente. Pero eso fue después. ¿Se llama Selene el puente, Amix? Quisiera, pero no, la verdad es que no. La verdad es que fue muy bonito. No que me atropellaran porque sufrí mucho. Pero fue padre porque la universidad se organizó, fue afuera de Ciencias Políticas, Sí, ahí en justo. CEU, se organizaron y fue como de, no queremos que vuelva a pasar eso. Entonces exigieron un puente y hoy afuera de Ciencias Políticas hay un puente después de que me Que atropellaron. debería llamarse Selene. Y ahora Exacto. me van a funar por lo que voy a decir, pero es que en realidad no tendría por qué estar el puente. Claro. Si atropellaron a Selene en esa avenida, es porque, excuso decirles que la ciudad universitaria está pegada a una vía rápida. Pero esa Muy vía rápida. rápida, que es Toyocan, antes tenía una glorieta que disminuía la velocidad del Claro. vehículo porque había muchos que llevaban su vehículo que tenían que dar la vuelta en la glorieta. Pero es que no es casual que esa la conviertan en una vía rápida cerrando la La glorieta. glorieta. Porque esa avenida en ese tramo no solamente divide o digamos separa a la ciudad universitaria y a una zona popular que está atrás donde vive muchísimo estudiante Yo viví ahí. que todos los días, sí, yo también, o sea, yo también viví en esa zona, Ujú. que todos los días tienes que cruzar y ver cómo le haces para cruzar para llegar a la universidad. Real es correr por tu vida. Sí, real. A mí no me bueno, sí me funcionó, sí vivo, pero no me funcionó mucho, amigo. O sea, no corriste lo Ajá, suficientemente no rápido. corrí o corrí muy rápido, no lo sé. Pero es que bueno. además esa vía termina por separar también una zona muy enriquecida que está pegada a la universidad. No Sí. es casual que la hayan vuelto una vía rápida, es porque también querían inhibir el paso de las personas hacia esa zona. Entonces, aumenta la velocidad del vehículo, no tienen incentivos para frenar y evidentemente pasan ese tipo de accidentes. La Claro. solución, y perdonen que lo diga así, aunque sea muy romántico para ti, no era poner un puente Aunque el peatonal. puente Selene existe. No, cero romántico, pero no, es que las cosas como son, o sea, aparte, ¿qué tuvo que pasar? Claro. ¿no? O sea, yo digo... No, y además estás viva. ¿Y qué estás herramientas tenemos para no tienes solucionar? una Sí, claro. consecuencia Claro. física.
Fíjate que yo no sé si actué bien o actué mal. En ese entonces, a mí, cuando me pasa mi accidente, eh, yo quedo inconsciente. Entonces, yo cuando despierto, pues ya como que está la ambulancia, todos, y pues yo estaba en shock porque, Ujú. de hecho, yo perdí la memoria como de 5 días para atrás. O sea, yo no sabía ni a dónde iba, ni de dónde venía. No sabía nada. Yo dije, ¿qué pido? O sea, solo despertaste, Solo reaccionaste. desperté, pero aparte, pues fue muy dramático. No les quiero dar detalles, pero fue dramático, así cañón. Entonces, una señora se acerca y les dice, yo tengo las placas de la Ujú. persona que lo atropelló. Era un Ujú. taxista, ¿no? Entonces va a la universidad y van los abogados de la universidad Ujú. conmigo al hospital y, no, te vamos a apoyar todo el peso de la ley, que se refunda en la cárcel y bla, 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 ¿no? Y mis papás estaban muy afectados y me dijeron, ¿qué Claro. quieres hacer? Y yo le dije, nada. Y mi mamá, nada, y los abogados, no, sí, tenemos las placas y todo. Y yo le dije, no quiero hacer nada, porque yo no sé si esta persona, porque esta persona se fue. Yo no sé si esta persona, le dije, se fue pensando que me mató. Se fue pensando que tal vez tiene hijos pequeños y que tal vez iba a terminar en la cárcel por homicidio involuntario, no lo sé. Yo no tenía por qué cruzar esa calle porque las condiciones estructurales a mí no me daban otra alternativa más que cruzar Claro. por ahí. Pero yo no sé qué pasó por la mente de esa persona. Huyó porque tal vez pensó que me había matado, que iba a acabar en la cárcel, tal vez tenía una familia. No sé, a mí me pasaban 1000 escenarios por la cabeza. Ujú. Y yo dije, yo no quiero hacer nada, porque no es culpa de él. O sea, Tal los vez dos iba muy fueron víctimas rápido, de las circunstancias, ¿no? sí, pero no es un problema, no creo que él se haya levantado como, "Ay, a ver Hoy a voy a quién, atropellar a ajá, a ver alguien, a sí. quién me llevo Claro. hoy con el cofre de mi coche. Sí. No, Sí, yo estoy muy de acuerdo con no. esta lógica de es una condición estructural que no Sí. solamente te condiciona a ti y condiciona a todos los estudiantes de la universidad, sino que condiciona también al automovilista. Sí, claro. Ahora, sin Todavía. eximir la Sí, responsabilidad claro, también, claro, ¿no? claro. Me Sí, claro. parece. Oye, bueno, ¿y el puente lo ocupan? La verdad no sé, yo egresé y pues Pero sigues yendo a la escuela, Mix. sí, pero pues yo Ya ya no pasa, cuento ya con no vas ahí. otras condiciones de privilegio, pues ya llego y yo tengo coche, entonces yo llego y me meto directo al Ok. estacionamiento. La verdad no sé si lo ocupen, pero yo hasta donde me quedé tenía las mismas condiciones que en la prepa, que era el tema de inseguridad. Totalmente. Es que el asunto con Totalmente. los puentes es que se han vuelto, o sea, digo, por ejemplo, en la López Portillo, los puentes los vieron, o sea, los tuvieron que reducir para poder ampliar el camellón para poder hacer las estaciones del Mexibus. Y entonces muchos puentes quedaron súper cortados porque entonces el espacio de las escaleras o las rampas que iniciaba en la banqueta lo tuvieron que cortar para poder darle el derecho de vía que Claro. necesitan para que Sí. corran, ¿no? Entonces, bueno, esa es una. Hay la mayoría de los puentes, por lo menos los que atraviesan Coacalco, que es la zona que yo camino, o sea, bajas del puente y real te bajas a la López Portillo para darle la vuelta al puente, porque Ujú. entonces agrégale el puesto que está bajando el puente, ¿no? Porque no nada más es pelear contra lo estrecho del puente, sino contra los vendedores que están arriba y los vendedores que están abajo. Y entonces es la poca iluminación, es que no te lleves al señor, es que no le pises el puesto, es que puedas bajar y es que no te atropellen cuando te bajas en la noche, ¿no? Porque, o sea, real los puentes, como cortaron las banquetas, quedaron las escaleras así al filo del arroyo vehicular. Ahora Sí. no me imagino con una discapacidad. O sea, es hostil hasta más no poder. Así es. Me gusta mucho que digas justo que es hostil, porque me parece que es el adjetivo que mejor refleja cómo se construyen las ciudades. Y por eso hablamos también de puentes antipeatonales, porque la lógica del puente es que no tengan que frenarse. Ujú. Claro. Pero después revisas quién es el gasto energético más grande, la persona que está pisando el acelerador o la persona que tiene que caminar 300 Sí. metros extra para poder cruzar el puente. Que además tiene, a veces, si bien nos va, rampas para que puedan subir las personas Pero con tiene carriola, rampas con discapacidad, que no con lo que tienen quieras, la inclinación adecuada. Casi que no 90 siempre lo grados. tienen, también es una realidad. O tiene escaleras donde, a ver, súbete por favor, si tienes una discapacidad, traes carriola, traes lo que el carrito del mandado. Claro. Es que de entrada no tendrían que existir los puentes peatonales. O sea, y ese Totalmente de es acuerdo. el punto, digamos, como de toda esta discusión, porque no están pensados para dignificar el espacio público y a su principal usuario, que son los peatones. Están pensados para seguir la lógica productiva, para seguir poniendo al automóvil como el rey de la ciudad y no a las personas. Es que realmente la ciudad se construye alrededor del automóvil. Claro, porque O el sea, automóvil no solo mueve personas, el automóvil mueve mercancías. claro. Y esa es la lógica de la ciudad. La parte productiva Claro, capitalista, ¿no? Que de la totalmente, que hablabas. O sea, totalmente. lo vemos con viaducto. O sea, Dios mío, qué horrible es viaducto. Por cierto. Es uno de mis enemigos número uno, viaducto y periférico. Pero, o sea,
Es que, por ejemplo, este pedo también de cómo las ciudades ya no se vuelven democráticas. Claro. Se vuelven espacios generados para los hombres, hostiles, pero aparte hay categorías. Para mí, en mi mente, hay Ujú. categorías. O sea, el tema de género, el tema de las discapacidades, el tema de las personas que no tienen hogar. O sea, Uf, esta onda de la sí. arquitectura, lo que tú decías, Sí. hay Sí. que embellecer las Sí, sí. ciudades y por lo tanto aquí vamos a desaparecer primero. Sí. No sé si tú sabías, Free, pero trabajamos en una iniciativa en el Congreso del Estado que tenía Ujú. que ver con las personas que Sí, no sí. tienen hogar. Y decían, las personas que no tienen hogar actualmente no solo no tienen hogar, no tienen identidad, no tienen Ujú. nada. Entonces tú le preguntas al gobierno, al Estado, le dices, oye, es que ¿cuántas personas hay? No lo sé. Sí. Ni siquiera ¿De hay qué viven esas estadística. personas? Pues No lo sé. Ujú. ¿Quiénes son esas personas? No lo sé. Y cuando identificas a estas personas, o sea, no con ustedes no crean que tienen INE, obviamente, ¿no? O sea, es como de, ve a sacarte una INE, porque aparte no pueden acceder a programas No, sociales claro. porque no tienen INE. Y es como Pero no de, tiene ni acta de nacimiento. tráeme tu No, nada. comprobante de domicilio. No me chingues. Pero bueno, entonces, ya que están ahí las personas, tú vas y le dices al Estado, oye, ¿qué onda? Y ellos, no, pues muévelas del lugar nada más, porque ¿qué hago con ellos? Sí. ¿A dónde? Sí, entonces les O pones sea, cosas que son muy estéticas, pero que no les permiten sentarse o que no les permiten estar más tiempo. Claro. sí. Entonces, sí, esta urbanización y esta arquitectura Hostil. hostil, Sí, precisamente, ¿no? Y justo, entonces ¿no? Tal tienes cual. camellones llenos de piquitos para que no puedan estar sentados y bancas con, ¿sabes? Separadores en donde, pues ya deja eso, o sea, la gente que tiene problemas de sobrepeso ni siquiera puede sentarse, este, Es muy complicado. Yo creo que ese tema sí es uno de los más duros que atraviesa las ciudades y sí, te tengo muy, muy presente esa Sí. iniciativa. Yo creo que las personas en situación de calle son los reales oprimidos entre los oprimidos, no tienen identidad. Hay gente que está en calle, que es tercera, cuarta generación, que no tienen identidad de ellos, pero tampoco sus papás, pero tampoco sus sus hijos. abuelos. Y además para todo lo que se presta también, ¿no? Son personas que son vulneradas no solamente, ojalá fuera solamente por la arquitectura hostil, pero Sí, exacto. es un tema estructural tan duro que yo creo que les daría un podcast entero para Sí, poder hablar sí, de eso. claro. Sí, ¿no? la neta, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? Se No sé, pasó. producción, Se fue el no sé. internet. Internet Estoy Explorer. bugueada. Ay, no. Estoy bugueada. Sí, sí, sí. Es que me cambiaron Se de está lugar reseteando y- Nora. No, Es que Nora es de la temporada de Internet Explorer. sí, güey. yo necesitaba conectar la línea de teléfono. Yo soy de la época en la que Ay, uno no. conectaba la línea de teléfono a la computadora para tener internet. Güey, muchachas. claro. Yo me acuerdo. Pero Sí, bueno, yo Pero estaba también. chiquita. yo estaba en la universidad, amigas. No, yo iba en el kinder. Bueno, Ajá. oye, y hablar de la pobreza del tiempo. Háblanos de la pobreza del tiempo y para que todavía la gente que nos odia siga diciendo que solo hablamos de lo que nos pasa a las mujeres. Pero es real, o sea, una mujer Sí. pierde más tiempo en un día común, en un día normal entre Sí. el traslado, porque pues al final las mujeres seas mamá o no seas mamá, generalmente tienes una labor de cuidado, ¿no? Totalmente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te levantas, tienes que ir 4 horas de traslado y luego si hay que ir al súper y luego si hay que ir aquí y luego si hay que ir allá. A ver, háblame de la pobreza del tiempo. ¿Por qué hablamos? Sí. ¿Cuál es el concepto? La pobreza del tiempo nace justamente en esta lógica de cuidados, ¿no? Pensemos que tenemos un relojito que cubre las 24 horas del día, entonces hacemos una división de tantas horas me tocan para dormir, tantas horas para el transporte público, tantas horas para trabajar o para hacer las cosas de la casa, según sea el caso, Ok. etcétera, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a hacer como ese fraccionamiento del tiempo, empiezas a darte cuenta de que cero casual, las mujeres gastan más tiempo en traslados. Y eso está muy vinculado con lo que decías de la democratización. Ahorita vamos a ver por qué. No solamente es que los hombres hacen viajes que se conocen como más lineales, digamos, o pendulares, porque es de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Ok. Pero las mujeres no, porque las mujeres, sean o no sean mamás, de repente llevas a menores a la escuela, de repente tienes que hacer las compras, tienes a un familiar enfermo y entonces tu viaje empieza en tu casa, pero llevas a los niños a la escuela, pero luego vas al mercado, pero luego regresas a la casa Pasas porque a pues, no vas a recoger llegar la cargando ropa, todo, pasas pero te vas a la lavandería y Ujú. entonces empiezas a hacer una serie de polígonos
Y en la mayor parte de las ciudades, esos polígonos no están cerca. Incluso si ustedes lo piensan, hay como la zona de hospitales, la zona de escuelas. A ver, muévete entre todas esas zonas para poder hacer todas tus actividades. Y que aparte luego tienes que cruzar avenidas así súper grandes, ¿no? Sí. Que a veces cruzar un tramito de 1 kilómetro te puede llevar hasta 40 minutos. Justo. Entonces, cuando te das cuenta, resulta que las mujeres sí gastamos mucho más tiempo. Y ese tiempo que utilizamos en poder desplazarnos en la ciudad merma nuestras oportunidades, no solamente de dedicarnos al autocuidado, por ejemplo, ¿no? Merma nuestras oportunidades de, a ver, métete a un diplomado cuando tienes que hacer todas esas horas. Entonces, la profesionalización, ni hablar. A ver, ten un trabajo de tiempo completo cuando tienes que hacer todas esas actividades. O sea, Pero- obviamente no. Pero aparte, o sea, también esto no lo dice Free porque es mujer, ¿eh? O sea, lo dice Free, bueno, porque es una chingona, pero a través de las estadísticas. Claro. Sí, claro. Son las estadísticas y los números los que están ahí, ¿no? Que ya tú lo dijiste, Sí. hay muchos estudios cuantitativos, cualitativos, y que hoy ya nos permiten hablar acerca del tema del tiempo. Aquí un pequeño comercial. El tema de cuidados se aprobó en el Estado de México. La autora es Free. Free es la autora de esa Tantas gracias, iniciativa. tantas Entonces, es algo muy importante verbalizarlo, materializarlo, pero a veces pareciera casi lejano. Es como, ya nos dimos cuenta, ya sabemos que ¿Ahora está el qué? tema del tiempo, pero que sigue. O sea, luego se te repone el tiempo, se te paga, se te regresa, y es como de, te ayudan. ¿Qué onda? Pues una corriente muy interesante que está creciendo en la academia justamente tiene que ver con eso. Transitamos un poco de hablar de urbanismo Ujú. feminista a hablar de ciudades de cuidados, por ejemplo, ¿no? Donde ya estamos poniendo en el centro la vida cotidiana de las personas y cómo entonces disminuimos esto. A ver, si vamos a seguir teniendo una lógica de cuidados, bueno, tengámosla, pero entonces que no me quede el hospital a 45 minutos claro. y la escuela a 62 minutos, ¿sabes? Entonces pensemos en ciudades de proximidad, que estén mucho más cerca para que puedas realizar todas esas actividades. Fíjate que estoy ahorita como haciendo remembranza. Nos platicábamos aquí un tema de Colombia y de cómo habían creado Claro. este diseño urbanista para tener como una manzana Ujú, donde estuviera justo. todo a la mano, ¿no? Todo Justo. cercano. Y ahorita me llega a mí a la mente. Yo tuve el privilegio, la oportunidad de hacer un viaje a Brasil, a Ujú. Río, y pude conocer una favela. Entonces yo me adentré a la favela y me dejó muy impactada porque aparte pues, la favela vive en el aislamiento total. Ujú. O sea, es una cosa terrible que, ojo, no está muy alejado de los barrios y los cerros que rodean toda la Ciudad de México. Ujú. Con Principalmente Ecatepec, Coacalco, toda esta periferia, Tlani. ¿no? Claro. Que el tema del cablebús y el teleférico pues no es aislado. Entonces yo lo vi, a mí me tocó verlo en Río, pero yo no lo había concientizado hasta que lo Ujú. viví. Las personas en la favela en Río viven prácticamente aislados. Les pusieron como que una escuela, una que otra cosita, una cancha de fútbol, bla, bla, bla. Tienen la gendarmería en la parte de arriba que pues hacen vista gorda absolutamente todo lo que pasa. Pero nos decían a nosotras que ellos el tema, por ejemplo, de la basura, casi casi tienen un basurero ahí donde ellos solamente la basura pasa una vez a la semana, pero ellos tienen que bajar de la favela. O sea, si tú estás hasta arriba, tienen que bajar de la favela porque por supuesto no hay condiciones para Para que que entre un suban. auto y mucho menos aunque hubiera, no entrarían los autos por el Ujú. tema de lo peligroso, lo Seguridad, estigmatizado que etcétera. está, el Ujú. tema de la droga, muchísimas otras cosas. El tema del agua, complicadísimo, complicadísimo, porque aparte a mí me impactó mucho que en la favela tú no ves dónde empieza y dónde termina. O sea, escaleras por todos lados, todas puertas abiertas por todos lados, tú no sabes cuál es casa de quién, Ujú. dónde, es una cosa muy impactante hablando en cuestión de estructura urbana, Ujú. porque aparte se desarrolla toda una vida ahí dentro. Claro. ¿No? E insisto, yo no conozco mucho el tema de los barrios en Ecatepec, que es lo que está más cercano a mi realidad. He pasado, he ido, pero muy superfluo, pero tampoco está como muy alejado del tema de los servicios, ¿no? El tema de la estigmatización, el tema del transporte público. Tengo un primo que vive en una parte ya elevada de Ecatepec y se tiene que bajar 3:30 de la mañana para poder llegar a su trabajo a las 9 de la mañana, Claro. ¿no? Y que toma el metro, toma el camión, toma la combi, toma el teleférico y es como, Y una de esas preocupaciones fundamentales que tiene el urbanismo feminista y el urbanismo de cuidados está muy vinculado también con todo el tema de servicios públicos, porque al final es cierto que hay condiciones muy adversas para buena Sí. parte de la población para poder acceder a esos servicios.
Y ahí entra otra cosa que decíamos hace unos minutos, ¿no? Que es esta parte también como más ecofeminista. Cuando hablamos de servicios públicos, hablamos también de recursos naturales, hablamos de gestión de residuos sólidos urbanos que Sí. tienen un impacto sobre el suelo, sobre el agua, hablamos también del acceso al agua. Y justo ando haciendo mi tesis, entonces Ya la queremos leer aparte. parte Sí. de la investigación que estoy haciendo justamente tiene que ver con eso, ¿no? Con estudiar cómo afecta, por ejemplo, el acceso del agua al tiempo de cuidados. Y lo que hemos encontrado ha sido, entre otras cosas, así como un adelanto, que cuando hay acceso al agua en las viviendas, sí disminuye el tiempo de cuidados de las mujeres. ¿Por qué? Porque claramente no es lo mismo limpiar Acarrear. una casa que tiene agua en la casa a limpiar una casa que tiene agua en el patio. O que no tiene y que o tienes que que ir no a tiene O conseguirla. agua a y tienes esperar que que esperar a pase que la pase la pipa. pipa. Ajá, exacto, Exactamente. una vez Sí. a la semana, 2 veces a la No, semana, o y sea, este tema que decías de las zonas en alto, o sea, el asunto es que como subes un camión viejo del municipio o de la mayoría Claro. de los municipios, no importa el nombre que digamos en este momento, o sea, creo Sí. que prácticamente todos tienen un parque vehicular viejo, Sí. ¿no? Y lo y peligroso que se vuelve, digo, no sé si has sí, manejado sí, en la sí. subida al Molinito en Naucalpan, que dices, o sea, Sí, sí me ha tocado, Diosito, está estoy aquí contigo. Tulpetlac también, Sí, en el justo. Ecatepec. Yo tengo mi prima tiene unos ahijados que viven en la parte de la autopista México-Pachuca por la cuota hacia arriba, que es un cerro real. ¿Por dónde está el doctor Simi? Ajá, Ay, qué exactamente por padre, donde está el doctor doctor Simi. Simi. Y entonces justamente, pues ellos los ven mucho. O sea, Ajá. real los tienen que recoger abajo, o sea, en la entrada, y es 1 kilómetro lo que suben o lo que bajan dependiendo para su casa. Qué Porque no complicado. hay transporte, o sea, Sí. no hay, o sea, sí, si eres de ahí, evidentemente puedes subir porque ya medio le sabes a la maña, ¿no? Pero o sea, mi prima, que justamente ella lo dice, yo no me voy a arriesgar porque es muy prolongada la subida, lo recoge, pero además el transporte, pues ahí es lo más cercano. Y son adolescentes de 12 y 13 años, si no me equivoco. Y entonces desde ese momento, o sea, y yo cuando los conocí le decía, oye, pero esto lo caminan siempre, sí. O sea, esa es la forma en la que están habituados a vivir, ¿no? Claro. Y es triste porque no debería ser así, o sea, nadie debería arriesgarse. Ahora ella evidentemente ya es una señorita socialmente y es ahora la otra parte de cómo va a subir 1 kilómetro en oscuro, porque claramente ahí Claro. no hay lámparas de ninguna. Está muy cabrón, Free, porque ahorita que hablabas acerca del tema de género y el tema de agua y cómo afecta principalmente a las mujeres, porque pues adivinen quién en su mayoría lava los trastes, lava la Claro. ropa, limpia la casa y todo ese tipo de cosas que ocupa agua, pues bueno. Ujú. Pero la creación de estas políticas públicas con el sesgo de género, ¿no? Ya lo he comentado aquí antes, el tema de la basura, ¿no? O Justo es lo que te iba a sea, decir, déjense venir todos sí, ahorita. sí, la El día que, neta. la primera vez que comentó Cel este tema de los horarios de la basura, como de verdad un chorro de comentarios de no es cierto, y entonces eso qué es, y así ha sido toda la vida, y entonces me Híjole. estás diciendo que tiene que ver si yo también tiro la basura, es así como, No, güey, es que, a ver, Sí. esto no es personal, amigos. O sea, neta, Nada es no es, personal. no es personal, y si lo es, pues tampoco lo es. O sea, no me chinguen. O sea, porque, Free, a ver, ¿cómo se crea esto? Porque en mi cabeza es que el gobierno cree que siempre va a haber una mujer en la casa, Sí, total. que va a resolver de alguna u otra Total. manera, ¿no? Y pues aquel que dice eso es porque evidentemente no lo hace, porque no le importa, porque no tiene que esperarse a que pase la basura Claro. a las 8. Y si la basura ya se retrasó y pasó a las 9, pues mamaste, porque la vas a tener que tirar hasta la próxima que pase. Y si bien te va, porque en muchas ciudades Claro. lo que se hace en realidad es que lo ponen justo en los horarios en los que se supone que las mujeres ya regresaron de hacer sus actividades Que iniciales. ya regresaron ¿no? a dejar a los Entonces, hijos en la escuela. Exactamente, entonces el camión de la basura pasa entre 10 y 11 de la mañana Sí. porque ya fuiste y regresaste, ya fuiste también al mercado, ya Sí. regresas con tu compra, entonces ya estás lista para tirar la basura, porque Exacto, claramente no tienes exacto. otra cosa que hacer en tu vida que Efectivamente, responder claro. a tus actividades de cuidado y a ese Claro. rol impuesto histórica, social, sistemáticamente, ¿no? Y es que sabes que ahorita reflexionando también digo, la mujer, pues no necesitas tener a una persona a tu alrededor, ¿sabes? Yo creo que este tema de la pugna en el feminismo también es, primero, cuidar la cuerpa y segundo, cuidar también el tema del barrio, el territorio, tu Claro. hogar, tu espacio. Porque se educa y se da la parte estructural de que la mujer a la casa, el hombre a la 100%. vida pública. No, pero además cuando lo intentas cambiar, porque lo recuerdo mucho, así tengo muy presente el día, la primera vez que comentaste este asunto de la basura, había un par de comentarios que decían, ay, no digan
sus tonterías, ¿no? Si yo vivo solo y tiro la basura, sí, güey, y la puedes tirar porque estás en tu casa, Ay, ¿por qué no me imbécil. etiquetan en ¿No? esas O sea, cosas? real es así Sí, o sí, sea, la sí, razón o por la que la sea, puedes tirar es porque estás en tu casa rompiendo quizás el molde de lo que se esperaría, porque pues si eres vato, probablemente la sociedad estaría esperando que te estuvieras vayas en a otro trabajar. lado. Qué padre que puedas hacer home Ujú. office, qué bueno que de las cosas que el COVID dejó fue que mucha gente ahora hace home office y claro. entonces se ha diversificado, pero antes de eso, o sea, yo recuerdo cuando estudié la segunda licenciatura ya tenía Alexander y era una chinga, porque además me acababa, así el primer semestre me separé y entonces de pronto estaba yo separada, pero inscrita y dije, no mames, no, o sea, no hay forma de que esto ocurra y era un desmadre, tenía el privilegio de tener carro Ok. y entonces de pronto era como, Alexander, vámonos, nos vamos a la universidad, pero si yo no hubiera tenido carro, probablemente no lo logro, porque además era, llévate la mochila, llévate al chamaco, mi hijo tenía 3 años en ese momento, llévate La a tu neta, hijo, qué valiente, o y sea, entonces Sí. había veces ya que con una red de apoyo yo podía dejarlo, pero eso no implicaba que no tuviera que pasar al súper, y entonces generalmente iba a la escuela el sábado, y entonces era párate temprano, medio déjale el desayuno, pero vete a la escuela, pero sal de la escuela y ve al súper, pero claro. regresa a tu casa, y entonces es como pues está padre, ¿no? Y de pronto yo veía a su papá y era como, pues qué bueno que tú solo vas del trabajo a tu casa y Claro. de tu casa al trabajo, pero Yo creo que para las personas que creen que cuando hacemos este tipo de generalizaciones es porque odiamos a los hombres o algo así, habría que recordarles que Sí, sí, que cuando odiar la a los estadística te hombres, dice sí, más de claro. 50%, entonces generalizas, Es ¿sabes? estadística, insisto, no es No, free, no sí, es no Selena es que no es que diciendo, los odiemos, no, no, no. y por si acaso, como reflexión, pues el odio de las mujeres hacia los hombres no pasa de que los ridiculicen, el odio de los hombres hacia las mujeres no pasa de que nos maten. Y O a sea, veces no más sé. que ridiculizar es evidenciar, ¿eh? O Sí. sea, yo usaría la palabra evidenciar. Porque, es Sí, válido, total. o sea, es Sí. válido porque a mí no sé, me molesta mucho cuando hay hombres que hacen esta generalización de, pues, ¿qué más quieres si estás en tu casa? Así de, güey, yo te invito a que te quedes real. O sea, yo fui o tuve la posibilidad económica y lo he comentado muchas veces, Ajá. pero sí hubo un punto en el que dije, no mames, yo prefiero trabajar. O sea, si estar en mi casa Sí. implica pararme y hacer el desayuno, llevar a Alexander a la escuela y regresar y limpiar a los perros y limpiar el jardín, ir al súper, preparar la cocina, ir por mi hijo, regresar, no, Wow. mejor llévenme a la oficina. Sí, O sea, 100%. yo sí debo de reconocer que hubo un punto en mi vida en que dije, no mames, si esto es lo que implica, prefiero irme a trabajar. Pero aparte el propio sistema te dices, es lo que te toca. Sí. O sea, tú dices, yo prefiero irme a trabajar. Pero es como si el sistema te dijera, pues ni modo, o sea, ¿es esta o esta? Sí. No hay Y un oigan, punto medio, casi, afortunadamente casi. tenemos hoy la posibilidad nosotras de elegir si queremos dedicarnos Sí, a ser claro. amas de casa o si queremos dedicarnos Ujú. a nuestra profesión o una infinidad de alternativas que además no está de más decirlo, hay hoy un crecimiento muy importante de discursos que están diciendo, no, tu lugar es volver a la casa, cédele tus derechos a tu esposo, yo no sé cómo le van a hacer entonces las mujeres Ya no solteras voten. como Ya las no tres, voten. ¿no? Sí. Porque pues no tengo un Sí. esposo que tutele mis derechos, ¿no? Casémonos entre nosotras, muchachas. Exacto, aparte un esposo, o Sí, sea, entonces me parece que eso también es muy importante porque impacta también en la dinámica de las ciudades, así como que volviendo al tema. Y hay algo. pero el tema del podcast No, es, quiero decir dos cosas. Lo primero, retomar el tema de la democratización, porque sí Ujú. es cierto, con las experiencias que estaban contando también, ¿quién sufre más? La gente que viene de la periferia. Y ahí sí, sea Sí. hombre, mujer, al final es un tema de que es mucho más caro viajar desde la periferia, Sí. es mucho más inseguro, es mucho más peligroso. es más violento, ¿Y sí. quién viene mayormente de ahí? También personas que están en condiciones de pobreza, porque, a ver, o sea, también tenemos que ser muy honestos en eso, al Estado le importa muy poco, entonces sí es un tema también de cantidad. ¿Cuántas personas se mueven del Estado de México a la ciudad, por ejemplo? Solo por dar un ejemplo, pero eso pasa en todas las zonas metropolitanas. Y toda esa gente es mayormente gente que está en condiciones muy vulnerables, y que cuanto más están alejados del centro, más Más- vulnerable es la condición. Pero además que terrible. condiciona el estilo de vida, ¿no? O sea, Por supuesto. completo. Digo, a mí me da mucha risa este asunto de vestirte dependiendo a dónde vas. Yo, si salgo en transporte público, jamás, nunca en la vida voy a salir. Bueno, generalmente no ocupo faldas, pero menos, Ujú. ¿no? O sea, si es como, puta, si tengo que ir a hacer un trámite, pues tenis cómodos porque me voy a aventar el transbordo. Claro. Hay que subir Porque me voy, escaleras, exacto, el bajar, metro sí, sube, claro, baja la banqueta. fregada, ¿no? Si vas en carro, pues bueno, ya a lo mejor generalmente traigo mochila, pero si voy en carro puede que traiga bolsa, porque entonces si me llevo la bolsa en el metro me van a bolsear. Claro. Y lo hemos hablado infinidad de veces, o sea, sí te condiciona. Y Sí. es terrible porque además, o sea,
¿sabes? Sí, No debería sí, sí. ser. Sí, la experiencia urbana te condiciona y sobre todo cuando eres mujer, porque a ver, Sí, muchas de las, sí, sí, sí. seguramente a las personas que nos están escuchando que son varones, pues yo creo que si se preocupan por el clima es suficiente, pero nosotras nos tenemos que preocupar por qué transbordo y qué tipo de transbordo vas Y a ojalá hacer. que lleguemos vivas, Sí, porque... también, Sí, ¿no? Pero y en Y si aparte, dónde está te vas, oscuro y si dónde no vas a está oscuro, transbordar y dónde vas a salir y claro. dónde pero vas a te abordar. condiciona absolutamente todo, te condiciona la vida laboral, el tiempo libre, el ocio, todo absolutamente. Ahorita me viene a la mente, el fin de semana fui a correr con Dani y Dani, nosotros solemos correr y pues ya, ¿no? Fuimos a correr ahí en Toluca, pasamos Pino Suárez, Toyocan y así. Pero aparte, pues cuando corres, pues digo, hay que correr ligeras, a nosotros nos gusta usar short, y así, No sé qué vas a decir, pero es tu culpa por exhibicionista. ajá, exacto, prácticamente es eso, ¿no? Número uno, o sea, número uno el tema de que ya me dijo Nora que soy una exhibicionista, ¿no? Somos. Y es tan peligroso, es tan difícil, y a pesar de que, bueno, en Toluca, en el centro hay espacios de ciclovía, Ujú, poquitos, pero hay algunos, ¿no? ujú. Y cuando íbamos corriendo, en la banqueta hay un buen de baches, está toda botada y así, ¿no? Y Daniela me decía, bájate de la banqueta, hay que apropiarnos, amiga, apropiémonos de los espacios Si de no, a la mí ya me ciudad, ¿no? atropellaron una vez, Y yo le dije, hermana. Dani, yo como persona que haya sido atropellada, Claro. no quiero bajarme de la banqueta, porque le digo, si no me va a atropellar un coche, seguramente alguna moto que usa los espacios de las claro. bicicletas me puede atropellar, o incluso una bicicleta, ¿no? Porque la bicicleta va a decir, es mi espacio. El peatón que va en la banqueta va a decir, es mi espacio. El coche que va en la calle va a decir, es mi espacio. Entonces, ¿tú qué puto espacio te apropias? O sea, Sí, ¿de qué me estás hablando, hermana? sí, o sea, ¿cómo le haces? ¿No? Y te digo, te condiciona absolutamente todo, no solamente lo laboral, incluso Sí. hasta lo No, la vida cotidiano, completa. O sí, sea, la ciudad de alguna forma refleja cómo hemos construido nuestras ciudades, pero también condiciona cómo las seguimos construyendo. sí. Por eso es tan importante hablar de estas lógicas de apropiación del espacio público, también de creación del espacio público, de disrupción en el espacio público, porque al final nosotros también construimos la ciudad. No, y de respeto en el espacio público, yo cuando salgo a correr voy al cerro, pero camino mucho dentro de Ujú. Coacalco. Y yo lo comentaba en algún momento y les decía, yo me muero de ganas de que cada que un estúpido carro que va en una vía que no es de alta velocidad me grita, súbete a la banqueta, pendeja, se baje y vea el estado en el que están las banquetas, porque además Coacalco Qué está, la parte en terrible. la que yo camino está en un cerro. Entonces las banquetas tienen estas particularidades de Sí, estar claro. así, ¿no? Entonces tienes que como de pronto dar un gran paso y luego no, y luego pues ya en el momento en el que empezó la urbanización en Coacalco todavía no había esta regulación de árboles de raíces grandes que ahora ya se consideran y que afortunadamente alguien hizo un estudio y ya no los puede sembrar como las jacarandas que yo amo Ujú. entrañablemente, pero ya Qué no los puede sembrar triste. porque rompen las banquetas, porque se levantan, etcétera, etcétera. Coacalco está inundado de árboles de este tipo, entonces hay banquetas levantadas. Pero a eso agrégale que entonces todo mundo saca un puesto para vender. No tengo nada en contra del comercio informal o no es el Que al tema hoy final también porque es es otra claro. lucha. Exactamente, Ujú. porque es parte, entiendo que Sí, nadie dice, ay, qué ganotas de aquí vender, Por pero supuesto. se apropian de la banqueta, ¿no? Entonces, y a todo eso tienes que agregarle que la parte por la que yo camino, hay muchas personas que tienen invadida la banqueta con macetas para que no se pongan los comerciantes. o que ponen los botes, Claro. los palos. Bueno, Ay, exactamente. Entonces, yo de verdad, una vez a la semana, por lo menos escucho un súbete a la banqueta, pendeja. Y es como, güey, o sea, punto número uno no deberías ir, o sea, no deberías ir a más de 40, imbécil. Ujú. Pero bueno, órale, sí, ¿no? sí. Y Pero volvemos ahí no a la puedes lógica de la caminar. democratización, Nora, porque al final, ¿quién es quien usa el espacio público para caminar? Sean hombres o sean mujeres, la inmensa mayoría de los usuarios del espacio público son peatones. Así es. Pero ¿dónde se gastan los recursos? La mayor parte de los recursos se Justo. gastan en la infraestructura para el automóvil. Entonces, yo pago impuestos, esos impuestos van al Estado, Así el es. Estado los gasta en la gente que usa automóvil, que es la minoría de la población. Así es. Entonces, la democratización, Pero, mira, Pero aparte, Frida, acabas, dale. bueno, no, o sea, nada más para acotar esta parte de que es el urbanismo tradicional también prioriza a los coches, pero no solo Claro. los prioriza, invisibiliza al peatón. totalmente. Y la cultura cochista versus la cultura peatonal está muy cabrona. Invisibiliza cualquier otra forma de No, no, movilidad que no. no sea el auto. A mí como me choca cuando vas dando vuelta en el semáforo y pues obviamente las personas, o sea, estamos en una cruz, ¿no? Y las personas van a cruzar de acá para acá y tú vas a dar vuelta.
y dejas que pasen las personas y a mí No, me empiezan a sí, pitar claro, atrás. claro. Y es como, no me chingues, o sea, están pasando las personas, o sea, dale chance, No, también es pero su además aplica, espacio. bueno, digo, yo cuando manejo, porque también sé manejar, o sea, pareciera que no, pero Tiene sí, muchos talentos, mi amiga. sacas tu manita como Ujú. para avisar que te vas a frenar, que va pasando, métete a mano, pendeja, así como, güey, o sea, ¿qué está Sí, pasando, sí, no? sí, Y no. lo que acabas de Sí. decir del impuesto fue parte de mi discusión la última semana, porque justo están arreglando las calles. Qué increíble, me parece increíble que tengamos calles dignas para que las llantas de los vehículos no se fastidien sus rines. Pero ¿y cuándo arreglan las banquetas? Y O cuando sea, arreglan los ¿cuándo? parques y cuando Claro, arreglan cualquier espacio que claro, no sea del automóvil. O sea, claro. es estadísticamente comprobable cómo el recurso público se está yendo para el 40% de la población que usa los vehículos. Pues es que si quieres un parque limpio, entonces lo que deberías hacer es coordinarte con los vecinos para limpiarlo, Frey. Me Sí, parece terrible que también le ese es estés un tema, es un exigiendo tema Es brutal. que así. no, son muchos problemas aquí de facto, o sea, porque Mira, como se darán Estoy cuenta, agobiada. querida audiencia, o sea, Estoy somos unas agobiada. haters de cómo está estructurada Sí, actualmente la sí, sí, lógica sí. urbana. No Ahora- nos va a dar el programa. ahora que está Sí. lloviendo, ¿no les ha pasado a ver cómo están los charcos de agua y hasta Sí, parece que la aceleran más? Sí, para Regularmente es un mojar a la pendejo. gente, sí, sí me han mojado. A ver, pues el fin de semana que corrí, un güey me mojó, pero así me mojó toda. Yo dije, qué puto asco. Pero, pero aparte da coraje porque digo, bueno, Sí, yo estaba corriendo, justo es yo lo llego que a te mi iba a decir, casa y me hermana, baño. a mí me pasó de camino a la oficina y me tuve que Justo, regresar a eso voy, pero las cambiar. personas que van al Sí, trabajo, los niños que van a la escuela, ¿por qué son así? ¿Por qué son ojetes? O sea, ¿por qué no bajas la velocidad? Cálmate, o sea, son segundos. Esas personas que también tenemos, o sea, todos tienen un tienen lugar en el derechos. infierno Sí, reservado. sí, la Sí. neta, no sean así, no sean mala onda, o sea, lo tenía que sacar. Continúa. Date. No, pero bueno, yo te voy a decir que Alexander se va hablando de, él tiene que caminar 1 kilómetro para llegar a la López Portillo para ir al CCH. Y el año pasado, no sé, este año, ojalá Tlaloc nos tenga piedad, llovía muy de madrugada, ¿no? Entonces Muy tenía mal. que irse. Puto un desmadre porque 2 veces se tuvo que regresar a cambiar y perdió el transporte. Porque real parece que están esperando para centrarlos y salpicarlos. O sea, no Sí. entiendo. Hay como una lógica de diversión, envidia, ridículo, no lo sé. O sea, no puedo Sí. saber qué piensa esta gente. Porque entiendo que a lo mejor de menos digas perdón, pero si además te ríes, es porque estás buscando hacerlo, ¿no? No, y spoiler alert, Sí. eso solamente va a crecer. O sea, también hay un tema de cambio climático que no podemos obviar. Justo. Y hay un tema también de falta de prevención de riesgos. A ver, la inmensa mayoría de las inundaciones hoy son evitables, ¿eh? O sea, hay una serie, y no soy yo la que lo dice, o sea, de verdad, la literatura tiene así, para aventar para arriba soluciones basadas en la naturaleza e infraestructura verde y azul que están perfectamente pensadas para prevenir las inundaciones. ¿Los gobiernos hacen algo para meter eso en su planeación, en su presupuesto? No, porque vende mucho más que se inunde la ciudad y Hay que que vaya el embellecerla. presidente o presidenta municipal Con sus con botas de agua. botitas, claro, y se pase exactamente por donde está la inundación, porque eso vende más, porque Hay que eso hacer genera más TikToks, hay que votos, hacer porque eso TikToks, vende Soledad. mucho Pero más. además te voy a decir, en la López Portillo y quien nos vea que le toca pasar por la bandera y por Chilpan, o sea, a mí me ha tocado pagarle a tráiler para subirte a la plancha del ¿Y tráiler. cuánto te cobran? Depende, les das como una cooperación, o Es sea, así voluntario, de, es es voluntario. voluntario. Es No, voluntario. real, un día No, de Tampoco hay eso es muy abuso. un día que lastimable. anden Tampoco hay como, lastimoso. ¿cómo se llama? Como necesitadas de una aventura y haya llovido. Mira, ahí Sí, donde seguro. está el Soriana, ahí Sí, no. empieza la inundación. Y entonces, la vez que a mí me tocó hacerlo, eran como las 10 de la noche, ya sabes, todos esperando a que llegara el Bactor. Afortunadamente ya hay un Bactor fijo ahí. No sirve para pura madre, pero ahí está. Hay uno. ¿No? Hay uno. Y entonces real, o sea, empiezas, como suspenden el servicio del Mexibus y como las combis ya no pueden pasar porque real no se puede pasar y no puedes atravesar caminando porque además no sabes si hay una puta coladera abierta, ¿sabes? O sea, esa es la otra. Dices, Ajá, órale, sí. ya, bueno, pues ya me voy a mojar hasta la rodilla y pues que sea lo que Dios quiere, que no agarre yo un hongo. Pero, ¿y si me voy a la coladera, qué? Mi tío se fue a la coladera hace 10 años y se Dios. fracturó, o sea, ¿sabes? Quedó Oye. reaccionó y quedó colgando así. Entonces pasan los trailers y entonces ya ellos, como que ellos mismos entienden ya la dinámica y es como de Qué súbanse. terrible. Y te subes a la plancha, o sea, real te subes a la plancha Sí. y te atraviesa la inundación. O sea, yo sé de alguien en este lugar que le tocó irse en la cabina por bonita.
no voy a hablar de la productora de este programa. Ahí también que pongan su foto aquí. Sí, aquí vamos a poner. Que el Mario Trans ponga su Sí. foto aquí en la cabina del trailer. Sí, o sea, la productora, Sí. cuando tuvimos esta plática, dijo, así me humilló y me dijo, pues a mí me subieron a la cabina y dije, sí te tengo envidia, Y tú en la hermana, plancha porque atrás. yo en la plancha. No, pero además es lo Ajá. que te toca, ¿sabes? Y es como güey, real. O sea, Sí. real tengo que arriesgar, porque entonces ahora yo ya no nada más tengo que cuidarme de de que no me falten al respeto, de que llegue a mi casa, de que no acabe con un hongo, también de no caerme de la plancha de un tráiler. Pero Sí. si me caigo va a ser mi Esto- culpa por haberme subido. Esto es de vida o muerte. Literalmente. O sea, Así me siento, ¿eh? No, es que sí de es vida o así, muerte, o claro. sea, ahí en Toluca, en Palacio de Gobierno, tengo una historia, no es mía, esta no me pasó a mí afortunadamente, pero mis amigos, ese día llovió muchísimo y hay partes en Toluca donde luego se eleva el agua, no se Ujú. inunda así tan exagerado, pero sí se eleva. Un Por encharcamiento. el río Berniguel, un- río sí. que está entubado, por cierto, porque aquí en estas ciudades mexicanas le muchos. damos la espalda a los ríos Hay o los muchos, entubamos. Exacto, ¿no? justo. Entonces, pues mis amigos dicen que iban pasando allá afuera del Palacio de Gobierno y dice que me contaron que una de ellas se quedó parada y que ellos empezaron a reírse y es como de ya apúrate, porque aparte estaba lloviendo, ¿no? O sea, ya camínale. Toques. Y ella estaba parada y no se movía. Y es como que ya apúrate, ¿no? Y se regresaron por ella y la jalaron y entonces se hizo una cadenita y se empezaron a electrocutar Oh, todos. Dios. Sí. Sí. Todos estaban Sí, electrocutando. sí, claro. La lograron zafar y todas las medias, la falda se le quemó. No, Se le quemó. Y luego fueron con un policía y le dijeron, oiga, es que está pasando esto. Y el policía, Ay, ay, pues no sí, caminen por ahí. sí, ya se sabe que aquí está mal la instalación. Entonces, ¿por qué caminan por ahí? y si ya se sabe que está mal la instalación, porque el presidente municipal de Toluca no ha hecho algo por cambiar la instalación. O sea, Terrible. es que... Es que perdón, todo es sí, vida o es que- muerte. sí Todo me- es vida o sí, muerte. pero no tendría por qué ser así. Sí. Es que nos hemos acostumbrado a vivir No, es mal. que justo lo que Pero te iba a hay decir, hemos formas de vivir normalizado. bien. O sea, es increíble que además, habiendo tantas formas de vivir bien, objetivamente elijan que sigamos viviendo en la mierda. O sea, perdón que lo diga así, pero es No, que es sí, muy sí, lastimoso. ya te hacía falta decir una grosería, Sí. Fri. Amigas, me estuve estabas un poco conteniendo. mustia, Te amiga. estabas Me estaba reservando conteniendo. mucho, sí, claro. Es que, pero- es que empezaron diciendo de qué escuela vengo, entonces también represento una institución, gente. Ante todo, la formalidad. Ante todo. Qué bueno que a mí estas cosas no me importan. Sí, sí, sí. No, pero Yo no pero sabía es- que eso importaba. me Estoy lo veniste a preocupada. decir muy Estoy tarde. preocupada. Pero no, 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 es no. el título, sí, creo ¿verdad? que es este No, asunto. ok, A lo creo. mejor si te llega un extrañamiento, amiga, yo Mm. creo que... Ah, producción, ¿me podrían poner ahí algún sonidito o algo me podrían editar algo? No, pero creo que tiene que ver justo con normalizar Sí, esto. por O sea, supuesto. es de muy, o sea, que todavía cuando yo me acuerdo que cuando conté esta historia de la plancha del tráiler, que podría a lo mejor de primera instancia justo parecer que diversión, o sea, alguien me dijo así de, bueno, date de santos que llegaste, hubo quien no llegó y como, güey, o pues sea, gracias. detalle, o sea, y entonces hubiera dormido afuera del Soriana, porque Ah, real tampoco ay. es como que hubiera un hotelito por ahí para meterme, o que tuviera la posibilidad económica de pagarlo. Es que... ¿Sabes? O sea, es como, güey, ¿por qué seguimos normalizando estas cosas? A mí cuando me quejo y me quejo todo el tiempo de que las banquetas estén invadidas, es, ¿qué tanto te puedes tardar si te bajas? Pendejo, ¿y qué tanto te puedes tardar si vas y los quitas? ¿Qué tanto te puedes tardar si no dejas tu coche estacionado A la mitad de atravesado la de una banqueta, banqueta? claro. ¿no? Y además te voy a decir, yo hoy lo veo. Híjole, mi mamá me va a odiar por quemarla, espero que no, que ya no lo ve. Hoy que ya Hay está que más mandárselo. grande, y tiene problemas en las rodillas, mi mamá todo el tiempo pues anda sola, ¿no? Ella vive sola en su casa, ella está sola. Un día se cayó, justo se tropezó con un pedazo de banqueta, mi mamá usa anteojos, se enterró el anteojo y sangra, ¿no? Y entonces mi mamá Ay. es este ser humano que le da pena caerse en la calle y entonces salió corriendo porque además se cayó afuera de una casa de adultos mayores, una casa club de adultos mayores. Ok. Entonces, por obvias razones, mi mamá ha trabajado en la política, la conocían y entonces dice mi mamá, a mí me dio mucha vergüenza, Nora, y entonces hice lo más sensato, corrí a mi Correcto. casa, ¿no? Se rompió 2 dedos del pie, Güey. le tuvieron que poner un punto
de que se enterró los lentes y entonces me habló y me dijo, por favor, ven porque ya no me puedo mover. O sea, real, llegó, abrió la puerta, se sentó y ya no hubo forma. O sea, Dios, yo qué no sé feo. cómo se arrastró. Y dice mi mamá, no, y las banquetas y ya no podían y casi me atropellaban y la gente me veía. Y cuando llegué y la vi fue como, mamá, sí, Claramente o sea, te iban a ver. claro, Sí. o sea, me extraña Sí, que sí. no le hayan hablado a una ambulancia, ¿no? Ajá, o o sea, hayan hecho otra Seguro. cosa. de verdad, total, pasó, se tomó muy personal el asunto y dijo, voy a ir a ver que arreglen la banqueta. Y entonces hizo su oficio, la autoridad auxiliar, le habló al de obras, no sé qué, etcétera, etcétera. Y la respuesta fue, híjole, es que hay que esperar el dictamen del árbol, porque sí ya sabemos, fíjese que con los viejitos que están aquí, sí se caen seguido, ¿eh? Es que esa es No, una decisión. sigue igual, ¿eh? O sea, Y- no, esto que y- les estoy contando fue antes del COVID, sino, no, No debe haber puede sido un año ser. después del COVID. Y entonces es como, ¿sabes qué tuvo que hacer mi mamá? Ahora camina como 400 metros más, pero no pasa por esa calle. Porque además dice, Nora, me voy a volver a caer. O sea, si me vuelvo a ir por ahí, me voy a volver a caer. Entonces tengo que cambiar la rutina, ¿no? Y es en su colonia. O Ay, sea, no. y así las colonias que están envejeciendo, porque pues estadísticamente nos estamos haciendo viejos. Claro. Y si las ciudades no están preparados para los jóvenes, o sea, para los viejos menos. O sea, Totalmente. olvídate ir con un bastón, con una andadera. O sea, sí, qué padrísimo que ahora tengas la posibilidad de acceder a la compra de una andadera padrísima o de un carrito motorizado si tus problemas de movilidad son. Ahora muévete. Sí, pero por donde la pasas. Claro. Claro. Y eso al No. final objetivamente es una decisión pública. O sea, detrás de eso hay una serie de gente que es funcionaria pública, que forma parte del gobierno, que dice, no me importa, háganle como puedan. Yo no lo transito, ¿sabe? yo no lo lo voy a camino, yo hacer. no lo es que vivo. ese es Incluso parte si del lo problema. transitan. O sea, porque también hay que ser muy realistas. Piensen a nivel de base municipal en municipios chiquitos. Pensando en el mío. O sea, no es que no lo transiten, es que lo transitan, pero objetivamente les importa nada. O sea, Es que no lo van a se cambiar. bajan de su carro. No, o solamente la parte que les toca. Ahí donde yo vivo, Hacer el mínimo indispensable para que Sí, digan que que ya vine se a note. chambear. no, donde yo vivo arreglaron, bueno, Toluca cuando llueve, o sea, casi todo el año, hay un chingo de baches. O sea, un día sí y otro también. Sí, más o menos. En la mañana sí y en la tarde no, y al revés. Hay un chingo de baches, ¿no? Y se ponen muy feas las calles. Y entonces hubo un momento en el que la calle donde yo paso para mi casa estaba ya horrible, o sea, ya mal. O sea, ya corrías el riesgo de caer y salir en Metepec. Ya, sí, te lo juro. Y la repavimentaron, pero En solo Lerma, güey, repavimentaron Lerma. hasta el semáforo donde a mí me toca para pasar a mi casa. Yo dije, qué poca madre. Y así, ¿no? Y ya, pero fíjense que después me enteré que todo ese cacho lo arreglaron y lo repavimentaron. Alguien se mudó. No, me enteré cuando atraparon al presidente municipal que estaba, que violentó a su esposa. Hubo un operativo así magnánimo y yo me enteré que ahí vivía, No. porque fue la Guardia Nacional a atraparlo. Entonces, vivía en esa calle y yo dije, con razón la pavimentaron. Claro. Todo Sí. tiene sentido para mí. Sí, y eso es otra vez Sí. el mínimo indispensable Sí, para que digan sí. que sí chambeo pero- y mejorar mis condiciones de vida, Claro, la de es mis lo que te iba a familiares, decir, ¿no? eso es Y hasta ser ahí, egoísta, o sea, porque ya. entonces arreglo por donde yo paso y por Sí, donde claro. yo Claro. transito o por donde mis Porque hijos. aparte pavimentó o- hasta el semáforo, donde seguro él ya decía, no, aquí yo ya no doy vuelta. Claro. Hasta acá. Aquí, hasta Aquí es ya mi me meto a ruta. mi privada, Y entonces ya no ocupo más. Sí, claro. Me Y río lo para demás, no enojarme. nada. O sea, No, sí, Es que enójate, sí, no, ya enójate. mejor. Sí. Mira, lo tomo con humor porque al final son cosas que nos interpelan a todos y a todas. Y es muy triste pensar que realmente solo dejamos que la ciudad exista y que pasen las cosas y ya porque Sí. no podemos hacer mucho, y entonces nos Pero acomodamos además, y nos acostumbramos, genuinamente nos acostumbramos a vivir mal, ¿no? Entonces, ya a mí me interpela muy duro, esa es la razón real por la que yo decidí meterme a la maestría en estudios urbanos, porque lo decías al inicio, Nora, o sea, activista feminista y por la defensa de la tierra y el territorio, que es así como casi mi eslogan, gente. me gusta. Em, me gusta. Pues sí, pero es que eso está atravesado de una forma muy cabrona en las ciudades. Y la mitad de la población vive en las ciudades. Y para 2050 el 70% de la gente va a vivir en las ciudades. Y no estamos habitando las ciudades de forma digna y no las estamos preparando tampoco para el futuro, para el envejecimiento, para las condiciones de la sociedad que van a llegar en ese punto, para el gasto energético, para el cambio de la forma de administración de los residuos sólidos urbanos, para la escasez de agua, para el cambio climático. O sea, nos está valiendo absolutamente chetos. Me está dando mucho miedo Y, este y podcast. estoy muy... Sí, así- Este ¿sabes qué? Yo capítulo ya me no quiero está ver asustando,
estoy muy pero preocupada. además, ¿sabes? O sea, por ejemplo, el asunto del reciclaje. Nosotros, bueno, Alexander y yo hace 3 años decidimos reciclar porque él tenía que juntar dinero para una Ujú. meta personal. Y entonces, bueno, pues si tienes 14 años, ¿qué chingados haces en la vida, no? O sea, y entonces lo más sencillo, yo le dije, teniendo de vecino municipio la zona de San Pablo, que Ujú. es una zona tradicionalmente se ha dedicado a la basura, ¿no? Ujú, Entonces ujú. era como práctico. O sea, este asunto de la basura en el que nadie la separamos, porque hay que pereza, porque nadie sabemos, porque nosotros nos metimos como a investigar un poco y entonces nos dimos cuenta que todo tiene un mercado, todo Ujú. tiene un reuso, todo se puede reusar. Y entonces, ¿para qué chingados elegimos todo sacarlo, todo verlo? Y Claro. entonces es algo que también en las zonas cercanas, por lo menos que yo he notado en Ujú. Coacalco, se ha vuelto también un ingreso. Y Claro. entonces yo conozco a título personal, no gente que sean mis amigos, pero sí un par de personas que han hecho los comentarios. Pues si yo no tiro la basura, ¿de qué van a vivir? Y es como, güey, no seas Híjole, es que ahí mamón. el No, O clasismo a todo lo sea, que claro. da, Y es durísimo. como, hermano, vives en Oye, Coacalco. diría O Sí, sí, Frida, sea, sí. me enojo, me Sí, río, sí, ¿qué sí. pedo? ¿No les da coraje a ustedes, estas personas que dicen, a mí es me da que, coraje la mayoría de las es que personas, pero también, pero dime tu tipo. específicamente No, Nora es estas? muy democrática en su odio. Eh, O sea, me la encanta. inmensa mayoría. Qué bueno. Pero estas específicamente que dicen, ay, es que en Europa no tiran basura, es que en Estados Unidos sí tienen limpia la calle, es que allá Los sí invito a que respetan, se den una vuelta a Europa para que vean. allá sí respetan las señalización, el tránsito y todo eso. Tú podrías hacerlo en tu país, ¿eh? Sí, O Claro. sea, totalmente. Y no se puede tendríamos aquí por qué tener también, un ¿eh? sistema de Pero, multas que Claro. existe. ajá, Y que se pasan por el Arco del Triunfo. A mí este tema me gusta mucho y prometo no extenderme mucho en esto. Dale. Pero es que, objetivamente, desde enero de este año, la Ciudad de México empezó un programa para que todos separemos la basura y ya está, de hecho creo que está hasta incluso en rango constitucional, o sea, es más allá de una política pública. Y yo Ok. dije, está padrísimo, me encanta. O sea, por fin descubrimos que algo tan sencillo como separar la basura nos ayuda a dignificar las condiciones de vida en los espacios urbanos. Pero ¿saben qué es lo que verdaderamente me emputa? Que eso ya lo hacíamos en Tenancingo hace 20 años. Su servidora inició con un programa muy focalizado en atender los dos temas. O sea, primero el asunto ambiental, que tiene que ver con toda la gestión de residuos sólidos urbanos, y luego Ok. el asunto que también estabas diciendo tú, Nora, que es importantísimo de la cantidad de gente que vive de eso, ¿no? Tú revisas cualquier tabulador de cualquier municipio y te vas a dar cuenta que la gente más jodida, la que menos gana, siempre son los barrenderos y los peones, ¿no? Y esa gente que se encarga de limpiar nuestra ciudad complementa su salario vendiendo nuestra basura, Claro. ¿no? Entonces, viendo esos dos problemas, dijimos, mira, esto no es tan difícil, José Luis. O sea, separemos la basura por default. Eso lo hicimos en Tenancingo hace 20 años. ¿Saben cuándo cambió? Cuando cambió el ayuntamiento. Porque les parecía que eso no era tan importante. Pues yo debo decirte que con Alexander y yo nos dimos cuenta del gran negocio que era la basura. Sí, Y y lo una de es. mis primas que vive en Querétaro, que tienen políticas de reciclaje más marcadas, digamos, Ok. fue la que nos enseñó como este asunto de, no, mira, el plástico tiene un número, el aluminio tiene un número, la hojalata, la lata, hazlo. Ella lo hace más por una cuestión, ella no tiene hijos, pero siempre dice qué vida les voy a dejar a mis perros. Y entonces, real, o sea, mi prima es este ser humano que manda a su esposo a los tacos con topper, porque basta, o sea, ella Sí. trae un juego de cubiertos reutilizables en la bolsa y de popotes reutilizables y real, o sea, todos en mi familia luego es así como de, Susana, no chingues, pero, o sea, es de verdad, Me encanta, y Susana ya. ay, No, perdón. gente, sí transitemos Sí, hacia allá, de verdad. De verdad, de a verdad. nosotros ella nos ha hecho muy responsables. En mi familia tendemos mucho a reunirnos y antes ocupábamos todo el tiempo unicel. Fue y nos dio así una explicación de lo difícil que era reciclar el unicel. Qué Hoy bueno. ya tenemos como los platos para la familia, Ah. o sea, y tenemos cubiertos y entonces hicimos como estas cuestiones que ella dice son mínimas si lo quieres ver así, Ujú, sí, sí, pero sí. suman, ¿no? Sí. Entonces, es importante porque además sí disminuye el asunto de las inundaciones, sí disminuye Sí. el asunto de la basura, sí, y además para Alexander adicionalmente le permitió juntar la cantidad necesaria para hacer un cambio de cinta de karate que no es barato, ¿no? Claro. Entonces, pero además después ya nuestros vecinos iban y nos dejaban la basura afuera, y entonces ya Alexander salía y la separaba. O sea, real, porque somos...
o sea, es increíble la cantidad de basura que como seres humanos producimos. Sí, O sea, los está plásticos dramático, de un abismal. uso, los papeles de un uso, ¿sabes? Entonces creo Tan que sí solo podemos cuando- transitar a eso. Cuando vas por un Sí. café, ¿cuánta chingaderita te dan? O sea, Sí, el palito, sí, el la azúcar, manga, el la vaso. manga, el vaso, la La tapa, tapa. o sea, no, Sí. no manches. Sí, así es que acérquense. Seguro Sí. siempre hay un lugar donde reciclar. De verdad, ni es tan complicado. Mi misma prima, que es arquitecta, nos hizo como unas bases con PET para ponerles 3 bolsas Ujú. y separar. Y o sea, hoy por hoy ya nosotros hacemos composta. Qué bonito. Hacemos. Mira, y- la basura es cuando está todo revuelto. Sí. Los residuos es cuando están separados. Y los Ah. residuos se pueden vender. Sí, y los sí. residuos ayudan mucho a disminuir muchas problemáticas urbanas porque no se van a las coladeras, porque no contaminan los mantos freáticos, porque tienen mayor control de plagas. O sea, sí es un tema, es un temón. Y a mí me parece que es muy importante que empecemos a transitar hacia allá. Hay mucha gente, y yo he escuchado mucho este discurso que también es un poco clasista, si lo quieren ver así, de es que nosotros no contaminamos tanto porque somos pobres, los que contaminan son los mega ricos. No. Y está su paralelo, está su correlativo con el no, es que los que contaminan más son los pobres porque tienen muchos hijos y entonces ellos hacen basura y la pobreza es sucia, ¿no? Todo- Por default. Todo está Entonces, mal en esos comentarios. todo está mal en Audiencia, esos todo comentarios. está mal. Transitemos hacia allá, o sea, hagamos un esfuerzo consciente por hacer ese tipo de cosas Sí. y exijamos que se cumpla la norma. O sea, yo la más fan de trabajar en la legislatura, yo creo que ese es mi ambiente natural, amo la legislatura. Ay, qué bonito. De Free. verdad, amo. qué padre. Y una de las iniciativas con las que iniciamos el tránsito hacia tenemos que modificar la norma, a lo mejor con una legislativitis muy cabrón, fue este tema de todas los 125 municipios del Estado de México deben de tener un compostero municipal. Logramos que eso se volviera ley. Y no sirve, o sea, y es letra por qué muerta yo pago preciosa por la ¿sabes? composta? Porque Y hay es muchas letra cosas que muerta. son ley que no. Sí, sí, Claro, o sea, y no pasan, sirve para nada. no Entonces, pasan. ahora, audiencia querida, ya lo sabes, en el Estado de México, los 125 municipios deben tener un compostero municipal. Si tu municipio no tiene compostero municipal, es Exígelo. porque se están haciendo, pero bien pendejos. Entonces, hay que Entre exigir. muchas otras cosas. Ujú. Interesante. Free, necesito retomar esto de la composta. No, es súper interesante. Sí, o sea, sí, sí. ¿y sabes qué? La poposta. También. Hijo, el asunto de los desperdicios de los perros, pero bueno, ya vamos a hacer otro capítulo de eso. Sí, porque y ahí hablamos de Pedrito Sola, si quieres. Sí. Ujú. ¿Por qué? ¿No te sabes el Sí. chisme de Pedrito Sola? Que dijo que le cagaba Polanco, A mí que me caga- ¿no? Sí, me por caga los el perrito, perritos. pero- Por los perritos, de Ujú. que había tanto perro y había tanta caca por todos lados que le daba gana de darle veneno a todos los Sí. perros. No mames, que Sí, eso lo dijo. O sea, a ver, yo estoy de acuerdo con lo de la caca, no con lo del veneno. No, ¿sabes? pero O sí, sea, claro, o sea, pero es un tema de que hay que, Ah, ¿de sí, que en qué las producción? Que plazas le chocaba que comerciales, estuvieran en las sí. plazas. Ah, de que estuvieran en las plazas. Pero es Fíjate que hay Pero que aparte, hacernos o sea, la responsables. lógica toda, o sea, Sí. en ningún sentido, güey. O sea, a mí me puede chocar que los perros estén en las plazas porque creo que los perros merecen una vida digna justo es lo y que te iba a no decir. estar en una plaza comercial mientras tú Estresado. No estás estar haciéndote en pendejo, Sara ¿sabes? esperando a que te Exactamente, pruebes tus... creo, Sí, ¿no? yo opino lo mismo, Free. yo opino lo mismo. Pero, digo, de ahí a Sí. decir vamos a envenenar a todos los perros, sí, habría que cambiar la mentalidad un Bueno, poquito, ¿no? Pero bueno, es ya- Pedrito Sola. Ay, que les iban a disparar. Me encanta, es que producción se sabe mejor los El chismes. chisme, yo la verdad no tenía conocimiento de este chisme, no soy fan de Pedrito, ahora menos. No, nosotros Pedrito, tampoco, o sea, este, tampoco. Me perdiste. No, pero Nunca te tuvo, amiga, nunca te tuvo. es que sabes que nunca me tuvo. Seguramente para este momento ya salió a dar disculpas. Para cuando salga este capítulo ya seguramente dirá que todo era una broma, que lo malinterpretaron, que nada de lo que él quería decir fue interpretado de Sí, la manera claro, correcta. claro. Pero bueno, voy a terminar diciendo que en Querétaro, en los parques, sí hay espacios específicos Los para caniles, que tú claro. pongas, la mierda, la Sí. popó de los perros para Sí, la sí. composta. O sea, creo que es una gran iniciativa, les ha funcionado para recuperar espacios y ha permitido que habiten las personas que tienen perros con las personas que tienen niños y que se odian entre ellos por alguna razón en los mismos espacios. El multiverso. Sí, o sea, de verdad, porque Es hay que no mucha- tengo ni perros ni niños, entonces se me complica es entenderlo. que estos gatos no salen, amiga, Tengo tus gatos gatitos. se eligieron, pero, Sí. o sea, no, pero es cierto, tienes toda la sea, razón, Nora. O sea, a ver, es un hacer gran esos cambios esfuerzo. no es imposible. no, O y sea, los podemos no. empezar nosotros. Mira, real a mí me costó mucho trabajo. Hoy ya tengo mi set de popote, hoy ya, o sea, ¿sabes? Es como, ay, bueno, sí me esfuerzo, tengo 2 vasos, salgo con agua, procuro evitarlo.
porque sí hay cosas que me atraviesan de manera Sí. directa, como uno, que se inunde y tenga que pagarle un trailero para que me rife lleven yo la el plancha. físico y me atraviese 200 metros. Pero voy a contarles, si me lo permiten, la Si lucha. Free te lo permite. Free. No, por Free, favor. en este programa tenemos un capítulo, una sección que se llama Mis Luchas, en donde nos escriben sus historias, no las cuentan. Y este es el momento en el que yo me siento como Silvia Pinal. Me encanta. Así que por favor pónganme un Sí te ves. tururú. La diferencia es que estos sí son de verdad. Sí, no, estos Este son es de, que le pongan testimonio los real. créditos. sí, estos son de verdad. Y la verdad esta Acompáñenme a historia, escuchar esta triste historia. acompáñenme Bueno, a Silvia escuchar. Pinal sí era de verdad, era No, muy sí, gore, esto es- pero sí había muchas historias de verdad. Sí, Bueno, Ay, no. inicia. Ser mujer y vivir en la periferia. Es la competencia más fuerte de mi vida. I feel you, sis. Hola, Celine, ahorita quiero compartirles mi historia. ¿Por qué les digo que es la competencia más fuerte de mi vida? Bueno, porque todos los días salir de la periferia se vuelve un reto. Y no solo es el tráfico, son las manifestaciones, es la lluvia y cualquier imprevisto que se aparezca en el camino. La mayoría del tiempo he vivido en el Estado de México, del lado del área metropolitana, y mis trabajos han estado en la ciudad o en la misma periferia. La realidad a la que nos enfrentamos. Vivía en Tultitlán y trabajaba en Ecatepec. Trabajé como profesora de bachillerato. Mis clases iniciaban a las 7 a.m., por ende tenía que estar en la parada del autobús a las 5:45. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Me subí al Complicado. transporte lleno porque ya venía cargado de personas que iban a trabajar, los espacios reducidos y me tenía que adaptar. Llegaba a mi siguiente parada entre las 6:15 y las 6:30. Una parada que por momentos se quedaba sola. Ahí esperaba mi segundo transporte y el reto era ganarle a las demás personas y obtener un lugar, porque ya estaba lleno. Muchas veces llegaba a las 6:55 y otras tantas 7:10. Pero se preguntarán a qué hora me levantaba. La respuesta, a las 4, para bañarme y desayunar, porque muchas veces el desayuno era mi alimento del día hasta las 11 a.m. que podía tener un break. Mi turno terminaba a las 3 p.m. e iniciaba mi jornada de regreso. De la escuela caminaba para tomar el transporte en la avenida más grande. Aún no existía el Mexibus, estaba en proceso. Y sí, las combis venían llenas y tienes que buscar el espacio para poder medio sentarte. Si me tocaba lluvia, era caótico. Se volvía más lento el trayecto y las personas, todas, buscan transporte que los acerque. Llegaba a otra parada para tomar otro transporte, pero ahí se tarda. Entonces tenía que esperar entre 25 y 40 minutos. Esas combis no venían tan llenas, pero el trayecto es de miedo, porque iban a una velocidad impresionante en esa línea de combis a lo que te enfrentabas. En esa línea de combis a lo que te enfrentabas es a los dulceros, que sutilmente te obligan a Ujú. comprar. Y si Ujú. no traías, venía el insulto. Sí, Llegaba a mi casa a las 5 p.m., si bien me iba, agotada del trayecto, y me ponía a trabajar calificando trabajos. Mi doctor me decía que tenía que hacer ejercicio, y yo le decía, ¿a qué hora? Si llego cansada y a trabajar, aparte no me alcanza el dinero, porque la hora me la pagaban en 80 pesos. Yo no vestía como mis compañeras que tenían automóvil, que usaban vestidos lindos y zapatillas. Yo siempre iba de pantalón y zapato de piso, porque en la combi es imposible. Yo no usaba bolsas, siempre mochila. Y aún así me metían mano en el transporte. En las mañanas se paraban los autos y los señores me hacían señas obscenas. Una vez me enseñaron el pene. Los choferes de la combi, si me iba adelante, me hacían la plática. Y una vez uno no me dejaba bajar, me quería invitar a desayunar. Veo a las creadoras de contenido como muestran la vida Veo a las creadoras de contenido como muestran la vida saludable al iniciar su día, y a veces quisiera ser ellas, no levantarme a las 4, poder hacer ejercicio y una vida saludable, pero solo eso se vive en una fantasía en la que muchos no estamos ni cerca de vivir. Hoy en día me sigo levantando a las 4 a.m., pero para poder ganarle el tráfico de ciertas zonas y a las obras de la construcción del nuevo Mexibus que están construyendo. Uno agarra modo y maña para salir adelante, porque vivimos para sobrevivir. Gracias por leerme y por abrir este tipo de contenido que me informa y me divierte a la vez. Abrazos, mis luchas, un podcast de morras para morras. Oye, está muy, Está muy duro, muy güey. fuerte O sea, todo está, aparte es frustrante, Sí. da coraje, no Yo estoy muy sé. contenta porque nos quiere. O sea, qué bueno, Nora, qué bueno que veas como lo elemental de la historia. Yo también, muchas gracias por querernos, pero Es que, ¿sabes qué? Creo que es súper lamentable que lo normalicemos. sí. O sea, porque no es que no puedas tener una vida saludable o no es que esté mal tener una vida saludable y fit y poderla proyectar al exterior. Lo que está cabrón es que tengas que pararte a las 4 de la mañana
para poder, en teoría, llegar a tu lugar de trabajo. O sea, yo soy una persona súper afortunada que puede llegar caminando, pero hoy, o sea, en algún punto se los conté, hubo un día que trabajé por las bombas, hice 6 horas de regreso y dije, no más. Y pude hacerlo, pero ¿cuánta gente no tiene ese privilegio? Pero Sí. aparte O este sea- discurso romántico, meritocrático, nefasto, indignante, que te dice, párate temprano. La gente Claro. que le va bien. La gente que es ¿Tú triunfadora, sabes cómo Sí. se hizo rico Mark Zuckerberg? ¿Sabes cómo Jeff Bezos tiene hoy su imperio de Amazon? ¿Sabes cómo Elon Musk es el hombre más rico, multimillonario, Trillonario, billonario, trillonario del trillonario. mundo? Pues porque se paraba temprano y empezó en su garage a construir su y se imperio. paraba temprano y desayunaba un jugo Échale verde. ganas. Claro. Y hoy te dicen, la rutina de Mark Zuckerberg para ser el hombre más exitoso del mundo. Se para a las 4 de la mañana, hace ejercicio, toma jugo verde, desayuna balanceado, no come carnes rojas, bla, 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 bla. Y tú dices, o sea, es en serio. No, ¿Es el en Real serio? Club de las 5 de la mañana No, es la o sea, clase trabajadora no, no, de no. cualquier país del mundo. Pero o sea, además, ¿sabes? Creo que esta parte en la que te rifas la vida en las combis, Sí. nosotros, Alexander y yo tuvimos que ir a hacer unos trámites a la ciudad recientemente y a él nunca le había tocado irse adelante. Generalmente cuando pues viajamos en la combi nos subimos los dos, nos subimos atrás porque pocas veces te abren el asiento de adelante porque los choferes tienen este El distintivo recórrete. ay, si te veo, sí súbete aquí chiquita, en donde te vayan tocando la pierna cada que cambian la velocidad. sí. Y seamos realistas, a todas nos ha pasado. O sea, ¿sabes? Y a Alexander no le había tocado. Entonces, no sé, estaba comprando unos chicles, estaba yo volteada y entonces me abre la puerta y yo, Alexander, súbete. Y lo paso. No, Alexander se bajó emperradísimo. Porque, ¿por qué yo le había hecho eso? ¿No? Porque además no podía mover la pierna, le tiró unas monedas de la marimba, que, bueno, la marimba, Ujú. para los que no saben, es el lugar donde ponen las monedas. Sí, sí, sí. Y entonces le tiró unas monedas, el señor lo regañó, iba el señor, por supuesto, teníamos que estar a las 9 en Chapultepec, entonces esto fue como a las 6:30 de la mañana, iba como loco, cambiándose entre los carriles, ya sabes, parándose en periférico en los carriles de alta para que la gente bajara, Sí. porque pues ya no se va a salir a los laterales, o sea, si tú te querías bajar en lo más verdes, pues te dejaba en el lateral, Ajá, y ¿no? crúzate. Y crúzate y corre, ¿no? Y casi aviéntate del camión, porque Sí, claro, la ruta. ¿no? Y se baja Alexander y me dice, no sé si estoy más enojado o cagado. Y yo, ¿por qué? ¿No viste cómo venía manejando? Pensé que nos matábamos. Y yo, mi vida, eres un ser afortunado que se va en una combi a su CCH en paz, pero esta es la realidad de muchas mujeres, ¿no? Porque además, pues evidentemente el señor Claro. tuvo que atravesarle para levantar las Ay, no, monedas de no. la marimba y es que además me tocó y yo, sí, mi amor, así funciona el transporte público, ni pedo. Entonces creo que este asunto, ya después me dijo, pero ¿cómo que ni pedo, mamá? Deberíamos hacer algo. Y dije, sí, tienes razón, no podemos seguir normalizando el Sí. discurso. Porque O sea, aparte, o sea, no digo, podemos. te pasa de todo, te tocan, te violentan, te dicen. A mí cuando estaba en la universidad yo creo que en el transporte me robaron como 3, 4 Ay, celulares. a mí me Ay, asaltaron 2 también. veces O el sea, mismo día. Un día, otro día se los cuento. Qué horrible, hay que hacer un Yo también podcast de eso. soy cliente frecuente de Ay, los ya sé. asaltos. O Y lo sea- peor es que justo me ha tocado caminando, me ha tocado en taxi Sí. colectivo, porque para llegar a Tenancingo tiene uno que ir en taxi colectivo, 3 personas adelante, una cosa preciosa, ¿no? Sí, claro. Me ha tocado en autobús, o sea, gacho. La verdad es que es otro de los grandes riesgos y más cuando eres mujer, porque también te ves en una situación de mayor vulnerabilidad. Y alguna vez a una persona que es un varón, lo asaltaron y me pidió ayuda a mí, yo fui y a mí me dio como el golpe de realidad muy cabrón porque me dijo, Frida, a mí solo me asaltaron. O sea, y yo estoy muy nervioso y lo que quieras, pero a mí solo me asaltaron. Yo me quedé pensando, ¿y si esto le hubiera pasado a mi hermana? ¿Y si esto le No. hubiera pasado a mi mamá? Sí, ¿Y si esto te hubiera pasado a ti? sí. Es que ustedes no solo las hubieran asaltado. Sí, O sí, sea, sí. y es Si una realidad con la que tuvieran- tenemos que convivir, Claro, pero que sí hay que intentar cambiarla. ¿no? claro. Por eso es que yo vuelvo a estos temas. Creo que es bien importante que ahora sí empecemos a ver qué onda con las ciudades, porque vivir en cualquier espacio, Ujú. sea rural o urbano, no Sí. tendría que ser una lucha por la supervivencia. Sí. No tendría que ser una lucha por encontrar el mejor camino para que no me pase, para Sí. que no me asalten, para que no me violen. No, o sea, poder bajar la guardia un ratito, Claro. ¿sabes? Caminar y No, encontrar, o sea, y vivir, creer que no es, exacto. vivir. Es mucho pedir Yo no que vivamos. sé si quisiera tomar clase de pilates a las 6 de la mañana, pero sí quisiera a las 6 de la mañana poder decir,
ay, voy a prepararme un café en paz, ¿no? Sí. Y no tener que preocuparme si mi hijo llegó a la parada, si está, si no O está, que si no si lo vienes, robaron, si no... si vienes del trabajo y te quedaste Claro. dormido en la No combi te pase dormida, nada. no te vayan a bolsear, Claro. ya llegues sin cosas, alguien se intente Sí. propasar contigo. Bueno, y además el otro día voy a dejar para otro capítulo de podcast el asunto de los asientos en las combis. Sí. No, este asunto de Sí, sí, recórrase, sí. o sea, yo entiendo que tenemos contextos corporales distintos, pero este asunto en el que a fuerzas quieran sentar a 5 personas en un espacio que evidentemente no está hecho para eso, o que en las combis ahora ya la necesidad de trasladarnos implique ir parados, hijo, yo entiendo que todos queremos llegar a nuestras casas, pero también es un súper riesgo. Entonces, Y aparte, Pero que además está condicionado estructuralmente. Ajá, O sea, porque eso, eso yo justo creo lo que que es iba a bien decir, importante sí. no perder de vista que todas estas Sí. dinámicas urbanas que nos fastidian la existencia están condicionadas estructuralmente. Sí. No es que se le despierte el chofer y diga, ¿qué Sí. ganas tengo de joderle la vida a No, todos claro. mis usuarios? ¿No? O sea, es un Sí, tema justo. de que no hay suficientes unidades, de que hay una competencia desigual en el marco del transporte público, de que el Estado no quiere hacer que llegue el Mexibus o el cualquier sistema, póngale aquí cualquier sistema Bus. de transporte que termine en bus, que Claro. facilite la vida de las personas que viven en la periferia, de que vender las concesiones de los taxis es rentable electoralmente y entonces cada elección nos venden 150 subir el concesiones más. pasaje. O sea, es Las que esas concesiones cosas son está muy cañón. estructurales, Es no es como un tema el tema social, personal, pues. del interurbano, el tema del interurbano de Toluca a la Ciudad de México. A mí me parece un gran transporte, pero es un lugar tan punitivo y tan horrible. De hecho, si No tú me he vas subido. sentado, tú vas en el interurbano y cruzas la Ujú. pierna así, va y te regaña el policía y te dice que te tienes que sentar bien. Si tú llevas una mochila aquí, va y te dice que te tienes que quitar la mochila y que no puedes llevar tu mochila. Si tú te paras, te regañan. O sea, al principio, ahorita creo Perdóname, ¿hay un que... policía por tren? No me he subido al No, hay interurbano. una uno- cantidad de policías por Sí, tren. pero aparte Sí. va caminando así de un lado a O otro, sea, de es un lado a como otro. si estuvieras en Europa, o sea, sí me puedo sentir yo en Europa con Yo un creo, policía pero aparte te vigilando. va viendo todo, o sea, te y yo, revisa. no, creo que no. Y yo no me siento Sí, no, así. yo no me sentí en Europa, O sea, la yo verdad. yo no me he subido al tren, Es muy pero punitivo, me es- parece, es- o sea, ¿qué es cantidad de hostil. dinero están destinando? O sea, la pregunta de los policías era, o sea, quiero pensar que es seguridad privada. Sí. Sí, pero ¿Y aparte... quién le está pagando y cuánto cuesta? Y no convendría más invertirla en No, no, otras no, no, cosas. no, pero Yo aparte... creo que son el- las dos cosas, porque, a ver, no es... ay, no me funen, gente. Ay, Sí, no, sí, bueno, sí, fúnenme, está sí, bien, no sí. pasa nada, fúnenme. Denle. No, a ver, es que tenemos que hacer eso, Cele, porque también estamos muy acostumbrados a destruir el espacio público. Sí. Entonces también, si ustedes ven el suburbano, que por ejemplo si es un medio de transporte que te es más recurrente, por eso en el suburbano puedes sacar tu laptop. Porque es cosa decirles que yo lo he hecho. Y no hay gran problema porque tienes un agente de seguridad que te está diciendo, por favor, no hagas esto, compórtate como un ser humano civilizado porque este espacio es de todas y de todos, ¿no? Entonces, sí es muy punitivo porque sí, también raya en esa lógica y más pienso Sí. en experiencias de gente joven que, por ejemplo, no sé, les gustan los patines, la patineta, no te puedes subir bajo esas Sí, condiciones. no puedes ir con Hay patineta. 20,000 como cosas si que no llevo puedes una usar. patineta en mi mochila, No, me puedo no te subir. puedes subir. Aunque la lleves en una mochila, no puedes Claro. subirte. Aunque todo el mundo Antes te no diga que hay que dejaban hacer subir transportes maletas. conectados. Sí, Y es como, también. no seas mamón, vamos O sea, a la sí voy- terminal de ajá, justo, observatorio. O sea, Exactamente. O sea, pero no para puedes esto lo subir usamos, maletas. ¿no? Entonces, sea- sí raya en ese tema de ser muy punitivo, pero también es que ¿por qué necesitamos que alguien nos esté recordando que ese transporte Que ser público es un- para claro. todos y todas y que no lo puedes rayar y que no lo puedes romper y que estaría padrísimo que no lo ensuciaras porque alguien más después se va a subir a usarlo? Entonces, Pero es un también poco es de una esto, un poco de cuestión aquello, ¿sabes? educación, ¿no? O sea, Pero es un tema cultural que difícilmente, o sea, yo creo que sí se puede lograr, pero avanzarlo parece complicado. Lo que decía Free, tal vez no habría necesidad si la gente, pues, o sea, por ejemplo, a mí me molesta porque yo no me ando subiendo los asientos, yo no estoy rayando, yo no Claro. estoy, o sea, a mí me molesta porque yo es como de, a ver, hijo, yo sí cálmate. voy a hacer aquí un paréntesis con las infancias y este asunto de la crianza respetuosa, así fúnenme, no me importa. Para eso vine, Para ¿qué eso más? es, para eso vivo. ¿Qué más? El próximo programa voy a traer una playera ad hoc Sí, para es lo que te iba a esto. decir, te falta una que Pero- diga así, fúnenme, Sí, sí. funable. Sí, pónganme un fun alert, así de ya fúnenla. No, pero Güey, ponte una playera con la cara de Nora y Sí. así, funada. Sí, funada. como la de Garfield, así, prohibido. Exacto, funadísima. Ay, yo Atravesada. quiero esa playera. No, pero sí creo que hay padres, padres, o sea, que son muy permisivos. Sí. Güey, a mí me ha tocado y o sea, esto específicamente me tocó en el suburbano que va de Lechería a Buenavista.
Y el niño así, ya sabes, comiendo, brincando, embarrando así el vidrio, tirándote la papa así como a los pies, y de eso que además ves a la mamá, o sea, la verdad mi pensamiento intrusivo era arrebatarle los chetos al chamaco. Me contuve, bendito sea Dios, Gracias, Dios, gracias. logré, porque además Lady ya sabes, Chetos. no, pero además, sabes, o sea, yo entiendo que es una infancia y entiendo Sí. que es un niño, yo tuve uno, ¿no? Pero además se baja y así, ya sabes, el pantalón y entonces me deja los chetos marcados en el pantalón. Y dije, no, Nora, no, Nora, o sea, Resiste. resístelo, Nora, resístelo. sosiégate. No, y ¿sabes qué le dijo? O sea, dije, claro, su mamá o su tía o la mujer que iba encargada de esta infancia, porque pues tampoco puedo saber qué era de él, no le pregunté. Y no era el tú Este, por tú con la infancia. Sí, yo ¿no? decía, a ver, ¿qué quieres? ¿Un tiro, vato? No. No, o sea, la verdad sí fue como de no, pero entonces acaba de comer y entonces la señora hace así como la bolsa y la mete en la orilla. Y en ese momento lo entendí todo. Sí, Dije, claro. claramente, Sí, pues es un reflejo de la crianza. niño, o sea, nada educa como el ejemplo. Claro. Entonces, si a esta mujer que pues tenía, yo creo que sí, más de 25 años, que repito, no sé qué relación tenía con la infancia, agarra la basura, la hace bolita y la mete en medio del asiento, pues, ¿qué puedo esperar de la infancia? ¿No? O sea, ¿por qué voy a discutir? Evidentemente no habría discutido con el niño, pero a lo mejor sí hubo un punto en el que le iba a decir a la señora como de, oiga, no chingue, ¿no? Nos está Dí- ensuciando a todos. Dígale algo, ¿no? Sí, exacto, controle a su fiera, pero sí. Ay, sí la van a funar. Ay, sí. No, o sea, sí como, porque Ya además, estamos preparadas mi para amiga. la funa. Mi Mira, amiga No, Nora. creo que llevas O sea, algo de razón, o o sea, sea, sí es más allá de un como- tema de crianza, también sí es un claro, tema de... yo güey, soy muy respetemos el respetuosa de la público. forma en la que cada quien educa a sus hijos, porque Pero- nadie tenemos el manual, pero hay cuestiones Pero de el educación espacio, básica. el espacio público también se limita a tu Exacto. espacio personal, ¿no? Exacto, O sea, exacto. Y entonces es como, pues enseñales desde esta edad temprana que deben respetar ese espacio porque, pues probablemente en algún momento, si logra tener un carro, pues qué chingón, si logra tener dos, qué más, aún chingón. Pero tarde que temprano vas a volver a ocupar el transporte y el servicio y no debería estar, porque sabes, es este asunto en el que a mí me puede emperrar que me griten, pues si te molesta, cómprate un coche. Es como, güey, ¿has intentado no va por moverte en ahí. coche en la No, ciudad? no, Si vienes no, a hacer no. 3 trámites es mucho pero, más sencillo pero moverte en aparte, a ver, transporte y no se debería ser trata digno. de tener coche o Claro. no, se trata de Claro. por qué fregados vas a ir a tirar basura al metro. Exacto. Porque hay personas que se van a Y- orinar sí. al metro. Justo. ¿Por qué? Porque Ponle nombre, hay hombres. hay Sí, hombres hay hombres que que se se van a van. orinar. No, Sí, yo nunca he visto una mujer. a ver, Fúnenme. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estos hombres que llegan y se sientan y abren así las piernas? Ay, no. Y es como de, Yo he aplicado últimamente la de, miren, yo también puedo ocupar A el ver, ¿quién las espacio abre público. más? Sí, literal. A ver, Y ¿quién no, las no abre es más? cómodo, pero, No. pero creo que sí también es una No, lógica no, de no. reeducación, Me ¿sabes? puede emperrar cuando te subes y ya sabes que tú ya ibas en tu lugar y se sube el último y vas en la combi que da el lugar así, ¿no? Y entonces, sí los molesto si se recorren y ves al vato que le hace. y salen dos lugares. Sí, es como o sea, Ay, señor, no. yo sí, o sea, sí Sí. regreso al punto. A lo mejor soy un ser humano muy privilegiado y sí me he dado el lujo de decir, me bajo. O sea, prefiero llegar tarde que ir con las nalgas en el aire porque real ni siquiera te puedes sentar, ¿sabes? Y tampoco me voy a ir Ay. parada porque soy tan estúpida que seguro le caería encima a todos los de la combi y Pero no sé aparte cómo no me es tu recuperaría culpa, o sea, socialmente de eso, ¿no? No, o sea. Sí es, entonces sí, y además ¿sabes? Cuando ya le dices al de la combi, ¿sabe qué? Me voy a bajar. ¡Ay! Pues cómprate un coche, güerita. Así de. Sí. Sí. Pues mira, Seguimos ¿cómo- pensando, ¿Qué es que hacemos? además seguimos pensando que tener coche Es la es de, solución. no, y que es de gente bien, ¿sabes? O sea, la gente pobre es la que usa el transporte público, la gente bien es la que usa el carro. Entonces, mientras mantengamos esa dicotomía, imposible. Y la gente que tiene carro, la mayoría lo debe. Y está Pero- embaucada a créditos Pero de este es 6 un años. ciclo y- interminable, Como el del Rey hostil, León. violento, poco positivo, sin esperanza, frío, o sea, Me encanta Yo- que eres la reina de los sinónimos. yo, yo la verdad es que Selene mira, cuando no puede dormirle el diccionario de sinónimos. sí, la verdad es que sí tengo muchos, la verdad es que tengo muchos. Free, yo creo que hay muchas cosas que ahorita aprendimos contigo que dejaste claras, que seguramente van a funar, van a decir, porque diría, estoy una dicotomía muy clara en muchas cosas, no Ujú. solo hombres, mujeres, sino en muchas cosas. Pero yo creo que podemos llevarnos algo. Hay que asumir la responsabilidad a cada una, a cada Sí, uno de sí. lo que nos toca.
Yo creo que no solamente es el Estado, no solamente es el gobierno, este pedo es sistémico, es estructural, sí lo es, pero también creo que tenemos un poquito de responsabilidad de manera individual, ¿no? Hay que hacer lo que nos toca, hay que hacer tal vez un cambio, y puede ser mínimo, diría Nora, con el tema de la composta, del reciclado, que la verdad es que inspira bastante. Pero pues yo creo que sí podemos hacer algo y así vamos generando también pues cadenitas, ¿no? Yo creo que lo que estás haciendo, Free, es muy chingón. Yo te lo he dicho muchas veces, yo te admiro muchísimo. No, gracias. El estudiar la maestría también implica un gran cambio. Tu estudio que estás haciendo para tu tesis seguramente va a traer también muchas cosas buenas. Yo les decía, Free es autora de muchas iniciativas muy chingonas que han sido aprobadas en el Congreso del Estado de México. Pero no tienes que estar en el Congreso para hacer cosas. Lo puedes hacer en todos tus espacios y empieza desde la empatía. Totalmente. Sí, pues yo nada más voy a decir que todo es político, o sea, decidir cómo vas vestida cuando ocupas el transporte, decidir apropiarte de un espacio o no apropiarte del Claro. espacio, y creo que eso es lo que no tenemos que perder de vista, ¿no? Yo creo que yo voy a ir cerrando, porque Sí, si sí, no, sí. creo que o me gustaría decir que al final dejemos de normalizar lo que está mal. Creo que tú fuiste muy clara cuando dijiste, estamos viviendo en la mierda. Y suena muy duro, pero así es. O sea, dejemos de normalizar vivir mal. Sí, creo que podemos hacer cambios pequeños, empezando por nuestra comunidad. Si usted es un ser humano despreciable que invade la banqueta con sus macetas, recójalas. Si usted Sí, es es un el ser hombre humano, que se abre de piernas claro, así. ciérrelas un poquito, Sí. o pague 2 pasajes. O sea, igual y también podrías llegar al acuerdo. Igual y no le da, ¿verdad? Su Este, comodidad y todo, pues sí, pero pues bueno, Sí. ¿no? O sea, siempre hay cosas que hacer. Llevémonos nuestra basura. Si llevas basura, regresa con tu basura. Yo sé Sí. que no hay botes de basura en la vía pública, sí, lo sé. ¿Y sabe por qué no los hay? Porque cuando los hubo salía la gente a dejar sus bolsas de basura porque los camiones de basura pasaban en horarios en los que ellos trabajaban. Pero aparte, lo que tú dices, en la montaña tenemos un lema, lo que sube contigo, baja, Baja contigo. contigo, claro. Entonces, lo que sale contigo, que regrese contigo. Sí, O y no sea, es tan difícil, o sea, sí. también seamos realistas, ¿no? Free, reiterarte mi admiración, No, de verdad te admiro mucho, eres una mujer bien chingona, yo sé que vamos a tener noticias tuyas pronto, no, Pronte. pronte, es que ya estoy parlando italiano, no, así me pongo. Siamo tutti italiani. Está transformando el personaje. Sí, O sí, sea, pero además predecible, entonces yo quedé como estúpida sola yo haciéndolo digo que así. le digas a producción que ponga subtítulos, porque Sí, por favor. ya está cambiando de idioma, hay que poner subtítulos. No, te admiro mucho, estoy muy agradecida Gracias. por muchas cosas que has aportado y que no vamos a decir porque tú desde el principio fuiste clara. No dejes de trabajar en pro de lo que haces, porque sí abona, porque sí suma. Y pues muchas felicidades por todo lo que has logrado, por todo lo que te falta, porque estoy segura que falta Gracias. mucho, que vamos a tener noticias y que no sea la última vez. Por favor, regresa, hay un chorro de temas que podemos tratar. Y Ahorita sacamos como 6 temas. sí, así y yo sé que no todo es personal, pero para mí sí todo es personal y político. Ay, no la conocen. Y político. Entonces, creo es como, que yo creo que deberías sacar tus aretitos para que vean, también son políticos. sí, también tus son aretitos. políticos. Miren, yo me Amo, los puse amo. Ah, hoy. claro, sí, porque Amo. cuántas Cuando- combis y cuántos camiones no Sí, tienen, sí, claro. Claro, Yo claxon de entendí esa pollo, me referencia. gusta. Sí, 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 Aquí sí. está la referencia. Me encanta, me encanta. Entonces, todo es político. Y Sí. creo que tenemos que empezar a hacernos responsable de la parte que nos toca, ¿no? Ujú. En todo. Gracias. No, bueno, por favor, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. La verdad que yo amo Mis Luchas Podcast y me encanta estar aquí. Y mis luchas te aman. No, me encanta estar aquí, de verdad. Muchas gracias a ambas, no solamente por el espacio, sino por lo que hemos podido construir juntas. Creo que un poco más con Selene porque nos tocó coincidir en la No seas legislatura. Claro, como uno, Fuimos- desde que uno no es No politóloga. seas celosa. Sí, claro, porque además también Ay, somos sí, somos colegas, Claro, ¿no? claro. Pero no, de verdad les agradezco mucho por todo lo que hemos podido construir juntas. Le agradezco mucho también a la producción por el espacio, por el aguante, por las risas y por todo. Por la consideración de tenerme por acá. Y sí, yo solamente quisiera cerrar muy de acuerdo contigo, Nora. Todo es político. Sí. Repensar las ciudades es político, tanto como acostumbrarnos a que esté jodido. Entonces, si ya todo es político, pues apostemos por hacer esas transformaciones. Un poquito, lo que podamos hacer. Sí, está muy jodida la vida, es horrible levantarnos a las 4 de la mañana y salir y regresar a nuestra casa a las 11 de la noche y con las Claro. patas mojadas y ya no quieres hacer nada.
pero hay un poquito que sí podemos hacer en nuestra Claro, vida lo, cotidiana. lo incómodo ya se está verbalizando. Ahora hagamos algo con eso. Exacto. Ujú. Tal cual. Totalmente. ¿Sí? Pues no Hecho, olviden. pues. Dale. No, tú dame. Dale, por favor, quiero ver si ya te lo aprendiste. Yo por eso doy el opening, ¿ok? Tú puedes dar la Vámonos. clausura. Muy bien. Nada más. Voy a concluir diciéndoles que no se olviden suscribirse, activar la campanita, compartirlo, buscar las redes sociales de Frida. No las busquen, aquí las van a poner. Aquí las va a poner. Sí, claro, producción, por producción favor. va a ponernos aquí las redes. Sí. Igual síganla. Sí. Tiene proyectos bien interesantes. Hace por ahí una red de apoyo a comerciantes los días. Sí, hacemos un festival internacional con el objetivo también de apoyar al comerciante informal, mayormente. Entonces, Genial. sí. ¿Ven? Sí, Entonces. la verdad es que sí hacemos cosas muy chidas. Y aparte tiene chequen. videos muy chingones, habla de Sí. cosas muy padres. Y Gracias. hay análisis así desde lo que es básicos, porque a veces yo les voy a ser muy franca, entiendo este asunto en el que dicen, puta, es que son politólogas, y a veces cuesta trabajo entenderles. Pero cero. Pero la verdad, a mí sí hay algo que Ajá. me gusta de los videos de Frida, Pensé es que sí, de son... las politólogas. de- Ay, Yo todo. Obvio. como que hay O algo sea, que no te gusta de mí. imposible. Son videos que son muy entendibles para cualquier público. No necesita usted Claro. tener estudios de ningún tipo para poder entender estos videos. Son videos que tienen que ver con lo cotidiano. Entonces, nuevamente, las redes de Frida, síganla, compartan y pues a Mis Luchas Podcast, déjenos sus comentarios aquí abajo. Funen en los momentos que nos tienen que funar, lo aceptamos, lo sabemos. Y compártanlo, activen la campanita, suscríbanse. Por favor. Y nos vemos en la siguiente. Gracias. ¡Bravo! ¡Amo! Mis luchas. La ternura nace la revolución.